Entonces, ahí. Para ver si le damos el domingo, pues, ¿no? Que no he jugado nada, para nada, porque, o sea, cuando spawneé, nada más, qué sé yo, en un servidor de VRChat, que es el servidor donde es como el que es un tutorial y que básicamente te muestra qué es lo que puedes hacer y qué comandos puedes usar y tal. Entonces, eso es lo único que he visto del VRChat. Y tampoco es como si lo hubiese explorado un montón y así. Entonces, pues, va a ser literalmente llegar y aprender, pues. Pero de todas formas, le tengo ganas al VRChat. Creo que puede ser, una buena experiencia. Dice, andaba vendiendo droga en un jueguito. No, iba a decir en el San Andreas, pero en el San Andreas no se puede incluso. Creo que el único juego de ¿cómo se llama? De GTA en el que se puede es en el Chinatown Wars. Dice, el domingo te enseño a dónde ir para ponerte un skin. Dale, va, dale, 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 dale. Sí, es justamente lo que quería también checar. Y pues ahí el domingo vamos, pues, ¿no? Al VRChat. A ver qué tal está. Pues es más que todo un juego social. Seguramente me imagino que también debe ser o debe tener minijuegos y tal. Entonces, supongo que va a estar súper cool, pues, ¿no? Y no solamente va a ser un juego social. Me imagino que, pues, sí debe ser más plataforma, tipo como Roblox y ahora también Fortnite. Entonces me imagino que va a ser tipo así el juego, pues, ¿no? Y bueno, iniciando el stream tal cual como está en el título y también como nos lo muestra el Stream Elements aquí también en el chat. Pues hoy estamos jugando y vamos a jugar Persona 4 Golden. Vamos a continuar jugando Persona 4 Golden. La verdad es que le tengo muchísimas ganas a seguir viendo qué es lo que viene en este nuevo arco de la trama, ¿no? Y ahí lo más probable, claro que está, que va a ser que nos va a tocar un montón de farmeos, supongo. Algo que es sumamente común en este juego, pues, ¿no? Y es algo de esperarse también. Dice, la baja para mí es que está lleno de gringos, así que no entiendo nada. Ah, está lleno de gringos. Ah, dale, pues mira, podríamos hacer ahí un intercambio. Yo que hablo inglés, podría traducirte cualquier cosa, pues. Entonces, pues ahí tú me ayudas a saber cómo carajo se juega el juego. Y si, no sé, algún gringo viene y nos empieza a hablar y no entiendes nada, pues yo te puedo traducir, ¿no? Oh, me olvidé de bajarme aquí el volumen de mi retorno. A ver, dame un momento. Dale, también me olvidé lo que sería mi control remoto aquí de mi display. Hay rooms en español, obviamente. Pero entonces, ¿por qué dices que está lleno de gringos? Si hay, salas dedicadas para gente hispanohablante. O sea, yo creí por lo que dijiste que todo estaba como que así súper entreverado todo. Y que no había como que espacios dedicados para ciertas regiones y tal. Ok. A ver, vamos a ver a la niña que dice. A los chicos de la clase les gusta jugar a que están en una banda. Ok. Ah, pero solo jugar, no están en una banda como tal. Pues tú también podrías jugar con ellos, supongo. A ver, es un lunes en el juego, entonces mañana va a estar soleado, pero nublado por la noche. Y la próxima vez que vayásemos a ser capaces de ver el canal de medianoche, todavía no hay nada porque no hay un día con lluvia todavía. A ver. Creo que no hay nada interesante por acá, la verdad. Ok, vamos de frente en eso. Ah, no, pero no está Dojima. Entonces podemos salir sin ningún problema. Dice, deberías volver a tu habitación e irte a dormir pronto para estar listo mañana. Ah, bueno, nos vamos a dormir. Dice porque la mayoría de los mejores mapas son gringos. No es muy grande la comunidad habla hispana. Has the target arrived at school? Oh, todavía sigue un poco alto mi retorno. Un momento, un momento.
Dale, pues ahora sí. Ok. Bueno, de todas formas, si quisieras jugar en un servidor de donde pues sea de gringos o de lo que sea, donde hablen inglés, pues no hay problema. Yo podría, no sé, qué sé yo, traducirte incluso. Así que pues tal vez por eso no creo que haya no creo que haya alguna razón por la cual te debas preocupar. Puedo ayudar ahí en eso, claro está. Dice, ¿el objetivo ha llegado al instituto? Oh, sí es cierto que se iba a juntar con el otro bro, ¿no? Que se vieron re putos por pedirle una cita a la salida del instituto en el portón. Yes, ma'am. Visual ID confirmed. Ok. Target arrived in zone near the end of his mess break, with mother-issued rations in hand. Dice, objetivo arribado a la zona al final de su pausa para el almuerzo, provisto con raciones suministradas por su madre. Current status, in the bathroom, fixing his hair. Mierda, todavía siento que está un poco alto el retorno, voy a bajarle más, un poquito más. Bueno, dale, ahora sí es lo mejor. Dice, al final no voy a comprar un micro, ya que solucioné los problemas que tenía. Ah, ¿no vas a comprar un micro entonces? Dale, pues así te ahorras también. Me imagino que ya se debe escuchar mejor tu stream y tal, entonces supongo que por eso no vas a comprar un micro, pues, ¿no? De todas formas, siempre y cuando puedes comprarte un headset mejor, con micro integrado, que pues tenga un mejor micro, pues, ¿no? Siempre y cuando puedes hacer eso, lo cual incluso es la opción más barata también en caso de buscar micrófonos, porque no solamente es micrófono, sino que también son cascos, literal, ¿no? Entonces te sirve para ambas cosas. Es como matar dos pájaros de un solo tiro. Dice, estado actual en el baño jalándosela. No, pero a ver, estos bros se van a ver bien gays. Más gays que los bros estos del club de deportes. I wonder what kind of plans they made. It didn't seem like he knew that boy very well. No, claro, porque el otro bro está actuando como detective igual que nosotros. Well, I think there's something more subtle. Oh, he's here. Ok. No, y ellos ahí en la esquina, todos acurrucados en una sola esquina como si nadie los fuese a ver ahí, pues, ¿no? I didn't keep you waiting, I hope. Oye, es cierto, este bro se ve como el protagonista de Persona 3, huevón. Y es que se ve igual. Nada más que el peinado y la ropa es diferente. Y por cierto, el bro, no me acuerdo cómo se llama, Kenji creo que se llama. El bro que tiene la camiseta con una calavera, se supone que es de primer año. O sea, que es menor que nosotros. Y se ve muchísimo, muchísimo mayor. Hasta podría decir que podría tener 30 años incluso. Dice... Recién llegué. Hola Jason, hola Stefan. ¿Qué tal observador? ¿Qué tal mi bro? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el día de hoy? Que por cierto muchachos, recordatorio, después del stream nos vamos al stream de Sama. ¿Qué tal observador? ¿Qué tal va todo? Andamos aquí viendo cómo los novios estos se van juntando porque quedaron en una cita nada más saliendo del instituto. Espero no haberte hecho esperar mucho todavía, le dice. No, I just got here too. Ok. Ya se van en su cita. What in the world was that? Pues ya lo viste. Se fueron de la manito. Anyways, we gotta hurry after them or we'll lose them. Ok, bueno, vamos a ir detrás de ellos entonces. Okay, then let's split up into two groups. One team will follow Kanji, and the other will stake out the shop. Se llama Kanji. Ok.
Un grupo se va detrás de Kanji y otro se va detrás del bro que parece el protagonista de Persona 3. Ok, entendido. Roger that! How should we split the teams? Ir con Yosuke, ir con Chie, ir con Yukiko. A ver, vamos con Yukiko, que con Yukiko es con quien tenemos la menor cantidad de interacciones, lo cual está súper extraño, pero pues ni modo, pues, ¿no? De hecho, por eso mismo creo que es que voy a elegirle a ella. Dice, aquí buscando dónde comprar un mousepad de 40 por 90. ¿Podrías pedirlo por internet con esas mismas medidas incluso? Creo que no se te haría demasiado complicado. Ok, vamos con Yukiko pues, porque sí, literalmente. Sure, that's fine with me. Oh, mira, Chie se sorprende que hayamos elegido a Yukiko. Pero si es con la que menos pasamos they're tiempo. almost out of sight. Come on, Yosuke! Ok. So I'm pairing up with Chie? Okay. ¿A Yosuke no le cae bien Chie? Alright. We'll need to pretend we're on a date to make it look natural. Oh, ok. Eso sí me gusta. Van a pretender que estamos en una cita, ¿vale? Podría ser fácilmente una cita doble también. Not in a million years. There'll be no need for that if we stay out of sight. Ok. Sheesh. Let's hurry up and go. Ok, vamos, pues. Dale, Yukiko, tú vienes I wonder conmigo. if those two will be all right. No confía en ellos. Bueno, es que son los más torpecitos del grupo, That pues, ¿no? leaves us Supongo in que charge por of eso. staking out the textile shop. Nos toca vigilar la tienda de textiles. Ok, vamos para allá entonces. So, shall we? Yes. We shall. ¿Qué dice? Por Timu. No, por Timu no creo que valga la pena pedir algo así, ¿sabes por qué? Porque tarda demasiado. Y no tendría sentido realmente probarlo. Porque un mousepad es algo que quisieras tener de inmediato, ¿no? Bueno, en realidad cualquier tipo de compra es algo que quisieras tenerlo de inmediato. Pero es que, literal, Temu se tarda como 2 meses en entregar un paquete. Incluso, lo que yo pedí por Temu todavía no me ha llegado. Y pues imagínate, ¿no? Dice, me parece que voy a tener que hablar con Yosuke atrás de la escuela para hacerse ideas con mi Chie, dice. Sí, es cierto. No, pero Yosuke, es más, no le gustó la idea de que él se quedara con Chie. Creo que no deberías preocuparte por ahí. Parece que Yosuke sí le gusta más Yukiko. Pero nosotros nos quedamos con ella, pues, ¿no? Dice, perdón por la espera. Esto es para ti. Oh, ok, pero se supone que estamos investigando. Pero gracias, supongo. Everything seems fine at the shop. I hope it stays that way. Ok. Do you think the culprit will come? La verdad es que lo dudo, pero podremos conseguir bastantes buenas pistas dentro de lo que cabe, ¿no? Lo dudo. Tranqui, yo te protegeré. What the fuck, ¿por qué respondería algo así? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Me pongo romántico? ¿O somos realistas? ¿Ustedes qué dicen? Porque tranqui, yo te protegeré. O sea, así de la nada. De la nada salió ¿cómo se llama? De la nada, metería ahí y me pondría de romántico, ¿no? Dice, tíratela, dice. Parte el amagazo, dice. ¿Qué tal, Sama? Oye, Sama, tienes otra insignia, ¿no? ¿Qué tal, Sama? ¿Qué tal, Sama? Me imagino que ya preparando todo para el stream. Esa es tan pendeja que le entiende. Ah, sí, es cierto. Lo más seguro es que incluso si intentamos flirtear con ella, o sea, coquetear, lo más seguro es que no va a entender nada. Oh, ok, voy a bajar aquí el chat porque está cubriendo todo, absolutamente todo las opciones. O si no, voy a cambiarlo de sitio, a ver. Vamos a ponerlo a la derecha por esta vez nada más,
Porque está cubriendo todos los diálogos, pues, ¿no? Creo que aquí abajo está bien, ¿no? Sí, ahí abajo está bien, está mejor el chat, creo yo. Y si no, pues lo cambiamos igual. Entonces dale, tranqui, yo te protegeré. Y sí, Observador tiene mucha razón. Me acabo de acordar de cómo es la personalidad de Yukiko. Lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta de que vamos a flirtear. Ya dale, tranqui, yo te protejo, no te preocupes, preciosa. Dice, por desgracia. ¡Ah, sí es cierto! Necesitamos todavía... Ah, no jodas, necesitamos estadística, ya no nos emocionamos por nada. Ah, qué puta mierda, por cierto. Por desgracia no tiene suficiente coraje, ajá, para decir algo así. Que por cierto, pasó lo mismo cuando al principio del juego, el juego nos pedía que le pidásemos también el número de Chie. Pero no con una intención romántica, sino porque necesitábamos su contacto para poder organizarnos para ir al mundo de la TV, pues, ¿no? Princeso. El juego es el juego es el tibio, no nosotros. Anda re tibio el juego, se pasó de tibio, la verdad. Pero pues ni modo. Do you think the culprit will come? La verdad es que lo dudo. Our efforts might be fruitless, but maybe that's for the best. Ay, ay, ay. Hubiese estado bueno que podamos responder con la otra opción. It would be scary if the culprit did show up. Que por cierto, hemos subido de nivel el coraje. Porque al principio del juego necesitamos coraje para poder ingresar al santuario durante la noche. Solamente durante la noche. Y ahora necesitamos más para poder responder de forma... como que coqueteando a las protagonistas, supongo, ¿no? Pero bueno, como aparezca el culpable, me va a dar algo, dice. Le va a dar una But if they embolia ahí a do, Yukiko. I'll do what I can to help you catch them. Oye, pero cierto, conforme a la trama, si Yukiko ve a alguien relacionado, es posible que le triggeren recuerdos de cuando la secuestraron a ella también. You all saved my life. I don't want to be the only one doing nothing. Ok, sí se entiende que quieres ayudar también. I mean, I'm sure there's something I can do. Pues tal vez no cagándola podrías hacerlo mejor. Oh, sorry. ¿Qué pasó? I went on and on without realizing. I guess I'm a little nervous. Sí, lo que sea. I've never chatted with a boy my age like this Oh, before. que cómo le encanta hablar. Chie, of course, has no problem getting along with guys because of her personality. Sí, lo que But I sea. think she's had more fun hanging out with you and Yosuke lately. Pero si siempre has pasado tiempo con nosotros desde que empezó el año escolar, what the fuck. Bueno, pues es la típica charla, ¿no? De las flacas que hablan y hablan y hablan, huevón, y no se callan nunca. Que por cierto estoy bromeando, así que no me funen, por favor. The same is true for me. ¿Qué? Ok, no entendí. Percibes la gratitud y el afecto de Yukiko. Ok. Oh, creí que ya habíamos subimos de nivel con su arcana. Se supone que ya habíamos desbloqueado a Yukiko, pues, cuando despertó su persona. O sea, what the fuck, ¿qué pasó? Sacerdotisa, ok. What the fuck? Se supone que ya habíamos desbloqueado su arcano. Has establecido el vínculo social Yukiko Amagi del arcano sacerdotisa. Ok. La determinación de Yukiko en combate ha aumentado. Ahora puede despertar a un aliado derribado. Oh, ok, ganó una habilidad y subió de nivel también su persona. Aún no le has pedido a Yukiko su información de contacto. Ok, aquí probablemente lo que va a suceder es lo mismo, que necesitemos coraje para poder pedirle su número directamente. ¿No? Okay,
if you want. Can't always answer. Oh, no since I pasó help out nada around the inn, entonces. but feel free to call anytime. Oh, wow. Ya ganamos, gente, ya ganamos. Ya ganamos, gente. Lo logramos, gente. Se nos dio. Se nos dio, gente, se nos dio. Ok, genial. Dice, no puedo responder en todo momento ya que tengo que ayudar en la posada, pero puedes llamarme cuando quieras. Ok. Le das tu número de móvil a Yukiko y ella te da el suyo. En la tienda no parece ocurrir nada. Hablas con Yukiko sobre muchas cosas. Ah, no pasó nada en la tienda tampoco, la puta madre. Pero pues ni modo. Ni modo. Ok, vale. Oh, estos bros se están persiguiendo. This is Ah, es que no fueron a la tienda, por eso. Oh, ok, entiendo. Yeah, we definitely stand out. Ok. No, I mean them. I get this weird feeling about them. Pero es que están en una cita, que no te quedó claro, Chie. Weird? What about them's weird? I don't know how to put it. O sea que pertenecen a la comunidad LGBT. Maybe it's just my imagination. Tal vez. Hey, how do you think the others are doing? ¿Cómo crees que les irá a los demás? Beats me. For all we know, he's hitting on Yukiko as we speak. ¿Qué? ¿Y cómo este bro sabe? Ah, es que le... Sí es cierto que le dijimos a Yosuke, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hace Yosuke arriba de Chie? Dice. Pues anda medio sospechoso. Y yo creo que sí. Vas a tener que citarlo para unas buenas piñas afuera del instituto. Ay. Dice, ni idea. A saber si se estará intentando camelar. Camelar, esa es la expresión que se usa en España para ligar literalmente a Yukiko ahora mismo. Yeah, no. He's not like you. Chie no cree que somos cree que somos un pan de Dios. Pero pues muy muy fuera de la realidad, la verdad. Yukiko doesn't seem to be interested in that stuff anyway. Te sorprenderías entonces por lo que pasó, Chie. Wait, are you saying he's interested in her? Pero eso es exactamente lo que dijo Yosuke. What the fuck. Bueno, Chie es el tipo de flacas que son bien lentitas, ¿no? Huh? I wouldn't know. We don't really talk about that kind of stuff. Ok, aquí Yosuke está tratando de ¿cómo se llama? De disimular, porque justamente el otro día me preguntó, pues, ¿no? Por teléfono de que quién me gustaba. Y pues por supuesto que le respondimos que Yukiko, pues, ¿no? Now I'm even more suspicious. You know something, don't you? Y se dio cuenta Chie también. I seriously don't know. It's not like we've been hanging out that long. The hell are you two doing? Súper malo para disimular. Pero el kanji se dio cuenta. Dice, ¿qué coño se estáis haciendo vosotros dos? Oh, well, you see, we're just two crazy lovebirds. Oh, sí es cierto, querían pasar desapercibidos. Esto no le va a gustar para nada a Jason. Pero desapercibidos como si fuesen novios. What do you mean, Bird? Play along, bird brain. Didn't I see you guys yesterday? No, para nada. No nos viste ayer. Come on. It just so happened that we were walking behind you guys. Sí, Pure solo coincidence. fue una coincidencia. No hay por qué enojarse. Hey, our houses are just over that way, so we'll be going now. Look, we weren't planning on getting in you guys' way, and there's nothing strange about it either. No parece que fuesen pareja y así. Why can't
you keep your big mouth shut? Whoa, wait. Damn it! Ok, están en problemas esos dos, la puta madre. This ain't what you think. You got it all wrong. Hey, are you listening, damn it? It seriously ain't like that. Ok, creo que el chat está bien ahí abajo, ¿verdad? Aunque siento que está un poco fuera de lugar, huevón. A ver, déjame ver qué puedo hacer para que se vea un poquito mejor. Si no, lo que podría hacer es esto. Es que no quiero que me cubra los diálogos, entonces creo que aquí arriba estaría bien, ¿no? Sí, creo que ahí se ve mejor incluso. Dice, bueno, llegaré un poco tarde al stream de Sama. Tengo asuntos pendientes con Yosuke. Sí, es cierto, ¿no? Tienes que ponerle un alto de una vez antes que se dé ideas ellos que con Chie. Si no te la van a quitar, mi bro. Bueno, y el Kanji preocupado, la verdad, porque lo confundan We con regret to con gente inform del otro equipo. that our mission failed. Eso es cierto, bueno, la cagaron mal. There was nowhere to hide. Well, let's wait here a little longer. Maybe Kanji-kun will come home. Eso es cierto. Yeah. Podrían llegar. Bueno, es que este también no solo es una tienda, sino que también es la casa. Es la casa de Kanji, entonces fijo que va a venir. Ahí está incluso. Huh? What are you guys doing here? What the fuck. Oye, por cierto, estos huevones no pudieron haber sido más obvios de pararse justo enfrente de la tienda, huevón. You're those stupid lovebirds I just saw. Ok. We're not a couple! Que sí son. No, no es cierto. Se va a enojar Jason. Why are you assholes following me around? No, es solo una coincidencia. No te estamos siguiendo. Para nada. Dice, pues ya que compramos un mousepad y unas teclas. No, Sama, estaba bromeando acerca de lo de llegar tarde a tu stream. Estaba bromeando, estamos siendo sarcásticos. Damn it, what the hell's going on? Ok, creo que el chat ahí arriba se ve muchísimo mejor. Ya no cubre los diálogos, entonces estamos bien. I ain't saying this is you guys' fault, Ok. but damn it. Hey, mind if we ask something? Has anything strange happened to you lately? Oye, y Kanji, claramente, el juego te dice que él es un año menor que nosotros, que está en primer grado. Y nosotros estamos en segundo. A menos que la escala dentro de Japón sea al revés, pues, ¿no? O sea, que el mayor nivel sea el primero y que el menor nivel sea el tercero. Pero lo cual lo dudo un poco, pero pues como es algo fuera de nuestra cultura, pues no estaría seguro, la verdad. Dice, pobre Kanji, tener esas entradas no debe ser fácil a su edad. Claro, por eso justamente que la anda pasando mal, que tiene problemas con su familia y así, ¿no? Y por eso, justamente por eso, que apareció en el canal de medianoche. Tiene sentido. ¿Qué dice Yosuke? Oye, ¿te importa si te preguntamos una cosa? ¿Te ha pasado algo extraño últimamente? Huh? Strange? Y claramente se puede ver que Kanji podría tener fácilmente 30, 32, 33 años. What's this strange stuff, huh? Are you saying that I'm strange? Huh? No, I didn't mean... Oh, ¿creen You que lo shitheads siguen better get the jodiendo hell con el out of otro, my bro? face, or I'm taking you down! What? Wait, why? I look like I'm joking! Oye, pero son 4 contra 1. Fácilmente lo podrían reducir entre todos. Además, Yukiko sabe artes marciales, entonces pues mucho menos les tendría que dar problemas. El imbécil de Yosuke se chocó con la tienda.
Dice, se alejan corriendo de Kanji todo lo rápido que pueden. Ok, supongo que no hemos conseguido nada de too much información por running. ahora. Pero nos lo vamos a tener que encontrar en la escuela de todas formas. Well, nothing happened today, so I guess everything's okay. But it's already been a few days since he appeared on the Midnight Channel. Ajá. If this is anything like Yukiko's case, it'll happen soon. Ajá, pronto lo más probable es que lo secuestren por medida de la TV también. Y And we can't let desaparezca. our guard down. I think we should come back tomorrow to check up on him. Ok. Looks like we got no choice. Let's go home. I'm wiped. ¿White? Qué raro, no había escuchado esa... Ah, wiped. Ok, vale. Ya entendí. Ok. Bueno, supongo que será otra oportunidad para ver qué mierda, qué onda está pasando con Kanji. Hola de nuevo. Se ha puesto a llover, espero que no te hayas mojado. Ok, vale. ¿Algo más que decir? A los chicos de... Ajá, ok, eso es el mismo diálogo anterior. Tengo algo... ¿Qué dice? Tienes que volver a tu habitación para ver el canal de medianoche. Ah, está lloviendo, pero qué raro. Se supone que hoy no llovía. Ah, no, sí llovía durante el día, claro. Ok, vale, pero se supone que es el canal de medianoche y sucede en medianoche. Pero aquí, claro está que es que llueve durante el día y está nublado durante la noche. Bueno, ni modo. Guardamos la partida aquí porque avanzamos bastante. A ver. Y vamos a ver lo que sucede en el canal de medianoche. Te llaman al móvil. ¿Seguro es Yosuke? Oh, es Yukiko. It's Yukiko. Ok. I'm sorry to call so late. Ok, ¿qué pasó? Kanji-kun seems to be missing. Ah, la verga, dice que ya se perdió, huevón. Que desapareció. Ok, tan rápido. Ni siquiera deben ser medianoche aún. I had some calls to make for the inn, so I called the textile shop as well. Ok. When I spoke to Kanji-kun's mother, she told me that he'd left the house and hasn't returned since. Que había salido de casa y que todavía no había vuelto. Puede ser una de dos, ¿no? Debido al estado mental que la persona puede tener, que es un estado mental muy, muy bajo, puede que la influencia del mundo de la TV o de quien sea que tiene estas habilidades de poder manipular a la gente, bueno, debido al estado mental, es que de una u otra forma puede controlar a estas personas sin siquiera estar cerca. Solamente con influencia. O telepáticamente incluso, ¿no? Y si no es eso... podría ser... qué sé yo, a ver. Podría ser como que un estado crítico, ¿no? Y eso hace que, qué sé yo, la TV, cualquier tipo de pantalla que tenga cerca suyo, pueda absorberlo. También con influencia de quien está detrás de todo esto, pues, ¿no? Y creo que es la única forma, al menos que yo siento o pienso que podría tener lógica, al menos por ahora. Hasta que nos revelen cómo es exactamente que suceden los secuestros, pues. She did say that this happens all the time, but what do you think? No, pero esto podría ser ya un punto crítico, por eso precisamente lo mencioné. Mal asunto, ¿no? I think so too. He could be. Puede ser, como puede que no también, pero no hay otra forma de averiguarlo más que viendo el canal de medianoche. Porque sí. It's going to rain again tonight. Maybe the Midnight Channel will come on. Ajá, porque sí. Lo secuestraron ya. Lo más seguro es que vaya a haber otra cinemática. Y que vaya a aparecer en la TV también. Then we'll know for sure if something happened to Kanji-kun or not.
tal cual. I'll make sure to check out the TV at midnight. Talk to you later. Ok, vale. Yukiko ha colgado. Tienes que ver el canal de medianoche. Ujú. Ok, ya empezó a llover. A lo mejor aparece algo en la tele. Lo más seguro es que sí vaya a aparecer, pues, ¿no? El arco este tiene que progresar. Ok. Parecen casilleros. ¿Es esta la escuela incluso? ¿Ves algo en la pantalla? La imagen es limpia y clara. Algo inteligente que podría ser es mutear el juego ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué mutear el juego? Porque esta canción que está sonando ahorita, y si alguien echa de menos la música del juego, pido disculpas, pero nada más que esto es para evitar el copyright. Esta canción que está sonando ahorita mismo tiene copyright por alguna razón. Y siempre me salta el copyright en YouTube. Entonces voy a mutear por ahora nada más. ¡A la verga! What the fuck? ¿Por qué anda actuando así tan raro? What the fuck? Dice, hola queridos espectadores, comienza baños públicos para malotes. A la verga. Ok, voy a tener que desmutear esto porque no se puede perder este detalle, la verdad. Dice, esta noche les presento el emplazamiento perfecto para los que ansíen un amor sublime que no discrimine por sexo. I'm your host, Kanji Tatsumi. Miren la voz. Serving you this scandalously special sneak-in report. ¿Cómo está hablando? ¿Por qué le han dado una tonalidad así? ¿Y cómo está vestido también? Que pues apenas está vestido incluso. Madre mía, imagínense las cosas que me podrían ocurrir aquí. Ok, sí, entonces confirmamos. Rige y el kanji. Well then, let's get this show on the road. Toodaloo. Y sí creo que es la escuela, ¿verdad? Ese verga es mi ídolo a la verga. No, pero supongo que los rumores eran ciertos. Kanji sí es del otro equipo. Ese era Kanji sin duda. Sí, claro, y es que bueno, se veía clarísimo, pues, ¿no? Ajá, yo también me quedé así, Jos, que no te preocupes. Estamos en las mismas, la verdad. Yo es que está demasiado confuso como para hablar con claridad. Sí que era Kanji. Oh yeah, you're right. Ajá. What in the world was that? Lo mismo me pregunto. But damn it, it's just what we were afraid of. Ajá. If only we'd held our ground and stayed there a little longer. Eso es cierto. Pero les tenían, por alguna razón le tenían tanto miedo a Kanji. In any case, that place that was behind him, what do you think it is? Parecía la escuela A incluso. superb sight for those searching for sublime love? I just don't get it. Anyways, we better hurry and come up with a O plan bueno, y tomorrow. con la ropa que tenía, bueno, si es que se le puede denominar ropa incluso, podría ser como un spa. Y si no es un spa, podría ser este tipo de lugares que tienen aguas termales en Japón y así. Supongo que podría ser eso, pues, ¿no? Por eso también podría ser este tema de los casilleros, pues. Porque en los casilleros, cuando, si no me equivoco, van a las aguas termales, pues necesitan dejar su ropa en algún lado, ¿no? En algún lugar seguro, y por eso los casilleros.
Bueno, entonces, fijo, tenemos que ir al mundo de la TV a rescatar a Kanji, pues, ¿no? Decides irte a dormir. Ok, vale. Nos vamos a mimir, entonces. A ver, déjame hacer algo por acá con el chat. Cada vez que volteo a ver el chat, cada vez que siento que se ve más grande. Por alguna razón. Ok, vale. Dice suspiro. Given the pattern so far, Kanji's already inside the TV. Ajá, tenemos que ir a rescatarlo. I wonder what the Midnight Channel really is. Ok, a ver, entonces... Ok, entonces se descarta este tema que sea la persona absorbido por la proximidad de la TV más cercana que tenga, ¿no? Descartamos que sea eso. Entonces lo más seguro es que debido al estado mental de la persona que específicamente estemos hablando, ¿no? De alguna u otra forma, telepáticamente, quien está detrás de todo esto tiene alguna forma de hacer que la víctima vaya con él incluso. Y de esa forma es como se dan los secuestros. Es la forma, es lo único que se me ocurre, porque, por ejemplo, para poder ingresar en el mundo de la TV, lo que se necesita es una pantalla. Entonces, una pantalla, una persona lo puede tener fácilmente en su cuarto, en su propio cuarto, ¿no? Entonces, como Kanji salió de casa, no puede haber tenido cualquier tipo de display cerca suyo. Entonces, lo más seguro es que o tiene un contacto directo con el ¿cómo se llama? Con el que está detrás de todo, o que de alguna u otra forma qué sé yo, huevón, se teletransporte al mundo de la pantalla y así. La pantalla del celular, sí, puede ser, pero mira, es 2011, ¿no? En el juego el uso de celulares no es del todo habitual en estos juegos, y los celulares que, bueno, en la realidad de este juego, y tampoco es que las pantallas de los celulares sean tan grandes, pero sí puede ser también. Puede ser. O bueno, tal vez no es el celular por cómo se transportan al mundo de la TV, sino que es como ellos se contactan con el culpable. O sea, a través de mensajes de texto, a través de hostigamientos, llamándole al teléfono una y otra vez hasta que acceden, ¿no? Es este tipo de extorsión incluso que sucede. Y que, por cierto, es súper peligroso con adolescentes, ya que esto es algo que pasa realmente en el mundo real y no solamente en jueguitos, pues, ¿no? Ok, si no es una influencia, digamos, telepáticamente, lo más acorde sería que la persona los contacte a través de hostigamientos, de mensajes de texto, de llamadas, etcétera, ¿no? Y si hay un factor de fantasía, pues lo único que se me viene a la mente es la influencia estamental, pues, ¿no? Dice, me pregunto qué será realmente el canal de medianoche. Dice, me pregunto si en ese mundo no solo entran, sino que también salgan cosas de la pantalla. A ver, por ahora el juego no nos ha dado indicios de que cosas puedan salir, pero lo más seguro es que sí. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, ¿cómo se dan los asesinatos? No, aún no se sabe cómo se dan los asesinatos, ni tampoco aún se sabe
por qué es que cada vez que se asesina a alguien terminan colgados en lo más alto de una antena de TV. ¿No? Entonces todavía no tenemos idea cómo esas cosas pasan. Lo más probable es que haya cierto tipo de elemento de fantasía aquí, porque sería imposible para una persona regular hacer algo así por su propia cuenta. En caso de que hubiesen más implicados también, estamos hablando ya de personas múltiples y no solamente de un solo culpable. Dice, si es un sí, voy a sacar una waifu de la tele. No, pero lo más probable, tal vez cosas físicas no, pero por ejemplo, los personas tal vez tal vez puede ser posible de que tengan cierta influencia en el mundo real, ¿no? A la verga, me encanta teorizar acerca de cosas que el mismo juego te va presentando poco a poco. Me gusta mucho, por eso digo, ¿no? Por eso digo mucho que es de mis favoritos. Lo que vendría a ser el género de misterio, de resolver un misterio de cómo se dan las cosas. Es uno de mis géneros favoritos, huevón. Y que Persona 4 tenga justamente esta temática, me encanta, huevón. Cosa que, por ejemplo, ¿no? Y aquí, evitando un poquito de spoilers, no es la misma temática que hay en Persona 5, por ejemplo, ¿no? Es una temática un poco diferente, que no tiene con resolver un misterio como tal, ¿no? El acercamiento a la historia de Persona 5 es diferente, entonces que sea diferente aquí también en Persona 4 es algo que me está gustando muchísimo, la verdad. At first, I thought it was one of those paranormal things, but when I gave it a try, it was real. Claro, ¿no? O sea, sí es real, pero no al mismo tiempo, ¿no? Pero, por eso digo, es que lo más seguro es que haya cierto tipo de influencia en cuanto a que cosas del mundo de la TV se pueden de una u otra forma tener un impacto, ¿no? Turns out it's actually connected to another world. If there's a rumor going around, that means a bunch of people are watching it. Bueno, eso está más que claro, que no somos los únicos viendo el canal de medianoche. How did the rumor go? If you stare into a turned-off TV on a rainy night. No one in their right mind would try something that ridiculous, don't you think? Unless someone urged them to. Claro, pero eso no tendría sentido con el hecho de que Kanji salió fuera de su casa. Por eso descarté yo de que la persona en cuestión no podría ser secuestrada a través de una pantalla, sino que con algún otro método. But if you actually try, it does work. And not just once. Bueno, también. If this rumor spreads and everyone starts watching the Midnight Channel. Oh, ok, yo creí que el rumor del canal de medianoche era un rumor masivo, o sea que todo el mundo lo sabía. Pero por como lo articula yo, es que aquí al parecer es como que algo muy por debajo incluso. Que solo gente muy específica se ha atrevido o lo ha querido comprobar. It could cause a huge panic. No, tampoco, porque este tipo de rumores pues nadie estaría dispuesto a pasar el peligro también, pues, ¿no? If Teddy is right, the missing people themselves create the stuff we see. Oh, que los mismos... O sea, sí, claro, ellos mismos lo creen porque... De hecho, el estado mental que específicamente las personas tuvieron, que es un estado mental crítico, es lo que crea todas estas cosas en el mundo de la TV, pues, ¿no? Por eso Yukiko tenía un castillo, que es la representación de cómo se sentía su estado mental, o cómo estaba su estado mental. Y ese estado mental bajo es lo que crea
pero no necesariamente es lo que te lleva para allá, pues, ¿no? So it's not random. It's specifically related to whoever goes missing. Claro, lo que no es, o sea, el tema de que no era random es más que obvio, ya estábamos seguros de eso. Y de que está relacionado con gente de alrededor o del círculo de la víctima principal, eso sí. Huh. Yukiko had a show too, but she doesn't remember doing anything like that. Ah, no, o sea, probablemente no lo recuerde, porque todos esos recuerdos, más que todo los tenía el Shadow de Yukiko, no Yukiko como tal. Probablemente haya sentido cosas subconscientemente, ¿no? Pero no necesariamente tendría que recordar todo eso, ¿no? This might be a little off subject, but Ok, eso me gusta. the culprit is probably watching the shows that come on, right? Sí, es lo más seguro. Aunque no solamente viéndolo, sino que también podría estar participando de una u otra forma. No doubt. He's probably sitting back and enjoying... Oh, wait a sec. I bet he is enjoying it. Enjoying it, disfrutándolo. He's probably laughing his head off watching the show that comes on after he throws people into the TV. No necesariamente, porque pues... O sea, para esta persona es alguien desconocido, pero como todos tienen relación, una cierta relación, sí podría ser, pues, ¿no? Porque pues por algo se están targeteando todas estas personas. Y como todos están relacionados, pues debe haber alguien en específico, ¿no? Que se esté tratando de buscar. Y si no hay un objetivo claro en específico... se me fue la idea, huevón. No, pero no tendría... O sea, ¿cuál es la motivación del asesino para hacer todas estas cosas? Esto va relacionado, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Y si la motivación tiene que ver con que todas estas personas tengan una relación, debe haber un objetivo en específico como tal, ¿no? Entonces, ¿quién es el objetivo entonces? ¿Y por qué? ¿No? Oh, I get it. Yeah, it's definitely possible. Ajá. Ugh. Now when I think of the killer, I get this image of a total sicko. Exactamente, alguien que disfrutaría de que sus víctimas estén sufriendo de una u otra forma. Claro, sería psicopatía, ¿no? Y como todas estas personas tienen cierto tipo de relación, y como el asesino va detrás específicamente de alguien o de muchas personas, por supuesto que quiere hacer daño, y que por supuesto si que quiere hacer daño lo va a disfrutar. I want to see everything about you, Yuki-chan. Ok. Oh, Wait. So if people saw Yukiko's show, do you think people were watching what happened to me too? No necesariamente, porque lo más probable es que no estés conectada con la gente, ¿no? Oh, that is it! That killer is dead meat! I'm gonna leave footprints all over his face! Guys! First we save Kanji, then we crush the killer! Ok. Finally, we crush the killer and send him to hell! Got it? Got it. A ver. Todos han redoblado su resolución para salvar a Kanji. Ok. A ver. Rango 3. Loco. Pero ¿qué arcano es este? Este arcano debe ser el que involucra a todos, ¿no? Ok. El vínculo social, equipo de investigación. Ok, nivel 3. Ok, ya entiendo más o menos
¿Cuál sería este arcano? Ok. Ok, vale. Ya entendí. Chie, those last two were the same thing. I know. Ok. ¿De una viajamos? Ok. Vale, no lo esperaba. A ver. Hey, Teddy, someone's here, right? Oh, yep. I think someone's here. Bueno, se refieren a Kanji. You think? Do you know where he is? I don't know. ¿Cómo que no sabes? Se supone que debería, ¿no? We think it's a boy named Kanji. I don't know. Ok. What's wrong? Not feeling well? Well, I sniff and I sniff, but I still can't tell where the smell comes from. Oh, no sabe exactamente de dónde viene. Aren't you thinking too much about too many things? I mean, last time you were wondering about who you really are and how long you've been here. Your head's empty to begin with, dude. Don't stress out over stuff too much. Ok. You're right. Sí, pero necesitamos saber dónde carajos está Whoa. el He's dungeon de seriously Kanji, down pues, about para poder this. salvarlo. If you can't figure out where Kanji is, we're in deep trouble. Ajá. We can't just wander around aimlessly in a place like this. Sería perder el tiempo incluso también. I know what might help. You should give me a clue about this kanji person. Clue. Pista. Ok. It's just a feeling I have. I think I could concentrate better with it. Pues le gustan las motos, ¿no? Do you have anything that could give me a good understanding of him? Something about Kanji, huh? I can't really think of anything besides all the rumors about him. Yeah, it's not like we know him that well. Ajá. I just need some sort of hint. Something that tells me what he's really like. Oh, ok. Why don't we ask around and find people who know Kanji-kun personally? Ok, podría ser una buena idea. Es posible que Teddy pueda localizar a Kanji si consigue más información sobre él. Ok, creo que no vamos a poder avanzar entonces hasta que investiguemos a Kanji con conocidos. Pero ¿qué tipo de información te hace falta? Supongo que el juego va a tratar de enlazarnos también con el bro que había citado a Kanji el otro día fuera de la escuela, ¿no? Decides preguntar por Kanji en el pueblo. Vale. Vale. A ver, ¿qué es lo que sale? Oye, ¿vamos apenas 1 hora de stream? A la verga, yo dije, pues estamos ya aquí como 2 horas. Apenas vamos 1 hora, what the fuck. Y 1 hora con 3 minutos apenas. O sea, literalmente 1 hora. Ok, a ver. ¿Al instituto? ¿Podríamos ir al instituto todavía? Oye, que por cierto, la iluminación del mapa aquí está diferente. Es como si fuese un atardecer. Oh, ok, genial. Sí estamos aquí en el instituto entonces. Oh, es ella. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Proponerle salir. Nada. Vamos a ocuparnos de preguntar por Kanji, supongo, primero. ¿Kanji? Pues ahora que lo mencionas, creo que no lo he visto mucho por el Insti últimamente. Aunque antes lo veía todo el tiempo por la calle comercial. Ok. Es duro ser artista cuando no tienes los materiales que necesitas, eso es cierto. Lo más parecido que tengo a una forja son los hornillos del laboratorio de química. Y no me ayudan mucho. ¿Qué dice? Yo que ando desde las 4 de la tarde farmeando en Dark Souls 2. ¿Andas farmeando? ¿Qué andas farmeando, bro? ¿Y por qué tanto tiempo? Debe ser algo importante, me imagino. A ver. Yo siempre detecto cuando surge el amor. Ok. ¿Te has fijado en la chica que estudia todos los días en la biblioteca? Piénsalo. No va allí solo a estudiar. Si te encuentras con ella, ni se te ocurra entrarle, ¿me oyes? Ok.
Ni siquiera he entrado a la biblioteca, si no me equivoco, desde la última vez que estuvimos estudiando con Chie. ¿Kanji? Lo conozco. ¿Sus padres no llevan la tienda de textiles? Mi abuela era una habitual, así que me lo ha mencionado algunas veces. Pero eso es todo lo que sé de él. A lo mejor deberías preguntar a su familia. Ok. Porras, me he vuelto a despertar a las tantas. Las bandas de moteros hacen demasiado ruido. Es culpa suya. He oído un rumor de que uno de los miembros es un tío de primer año. Seguro que se convierte en una leyenda. Pero da más miedo. Así que mejor echo la cremallera. Pues almas, tan caras las cosas. Ah, ok, vale. Supongo que para que no tengas que streamear cuando estés en stream, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, eso también yo hice... ¿y esta profesora? Eso es lo que yo también hice cuando tenía que farmear para poder vencer al boss este que nos estaba dando muchos problemas. En Persona 4, pues, ¿no? A ver. Ok, a ver un poquito más tal vez. Tal vez fue mucho. Ok, a ver un poquito más. Ahí estamos bien. A ver, edificio de aulas. Ok. Profesora Sofue, justo a tiempo. ¿Puedo recurrir a ti para que me ayudes? Ahora no, profesora. Necesito checar qué onda con Kanji. Oye, es primera vez, si no me equivoco, que se ve a la parte de afuera, que vendría a ser el campo de entrenamiento, ¿no? ¿Kanji? Ese chico de primer año. Lo siento, no lo conozco. De hecho, no conozco a nadie que lo conozca. Es muy reservado. Oye, ¿cómo te ha ido en el examen? A mí bastante bien, supongo. Tengo popularidad. ¿Por qué iba a necesitar mejor nota? Aunque he de decir que bordar los exámenes hace maravillas. ¿Has mirado en tu casillero del calzado? Si has sacado buena nota, es probable que haya una carta de amor para ti. ¿Una carta de amor? Bueno, volvemos a lo de siempre. Después de todo, el verdadero trabajo de un estudiante es tontear. Kanji, poco tengo que decir sobre él. Es habitual que los niños problemáticos falten a clase. Sus padres lo tienen que pasar mal, ¿no crees? Sí, de hecho eso es justamente lo que pasa. Ajá. El campo está vacío hoy. Otro equipo tiene partido en otro instituto. ¿Vas a entrenar? ¿Cómo tienes a Valkyria, una persona del arcano? Ajá. No, pero ahora no. Será otro día. A ver, andamos preguntando. Oh, cierto, tengo que ir a ver las notas. Tengo que ir a ver las notas de la escuela de los exámenes, de los parciales. Los parciales han terminado. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo una excusa para ir a la biblioteca. Si sigo yendo allí sin motivo, la gente pensará que soy una rarita. Ok. Pero la otra chica va porque le gusta a un bro, según nos dijeron. Según nos informaron del chisme. Oye, ¿y tú tienes alguna otra? Ah, ok, todavía no tiene nada. Ok, no hay nadie de este lado. Puede que los parciales hayan terminado, pero yo aún tengo exámenes. Así que todavía no puedo relajarme. Todavía estoy muy por debajo de la media nacional. Oh, ok. Vale. Y tú eres... me alegro mucho de que los exámenes hayan terminado. Ya no tendré que oír gritar al rey idiota. Y el rey idiota, que es el profe hijo de puta. Siempre está en plan... Espero que ninguno de ustedes esté pensando en no ir a la universidad. Ah, ok, es el mismo diálogo, nada más. El mismo diálogo que tenía. Y sí, pues farmear fuera de cámaras creo que vendría siendo lo mejor para mantener el ritmo del stream lo más fluido posible. Y que no te la pases farmeando y farmeando nada más en stream, pues, ¿no? Creo que no sería interesante de ver incluso. ¿Algo más? Ya has preguntado suficiente por hoy. Tienes que avisar a su admirador que por cierto, no sé quién carajos es el admirador todavía. He revisado toda la escuela y no he visto a nadie. Oh, puede ser que esté en la biblioteca incluso.
De mayor quiero ser meteoróloga. Ok, vale. Ok, necesito encontrar dónde carajos está el bro este, pues. Ok, vamos a seguir. Ok, está en el segundo piso, entonces. Necesito ir al otro pabellón del colegio para poder seguir buscando información acerca de kanji y tal. A ver. Oh, ok, genial, hay más gente por acá. Dice, puede que aún sea aprendiz, pero en determinación no me gana nadie. Sí soy. Kanji... Ah, la leyenda del primero, ¿no? Solo lo conozco por los rumores que corren sobre él, pero seguramente sean muy exagerados. Si lo que buscas es información fiable, ve al establecimiento de sus padres. Ya sabes, esa vieja tienda de ropa. Bueno, supongo que habrá que ir para allá. Banda de moteros. ¿Y qué pasa? Van a su bola sin más. ¿O es que tú nunca has querido salir a rodar a donde te lleva el viento? No me malinterpretes, no los estoy defendiendo ni nada. Ah, bueno, andan discutiendo de los moteros acá, supongo. Oh, acá hay otra persona con una misión secundaria, tal vez. Kanji de primero. Ah, sí, el hijo de los dueños de la tienda de ropa. La última vez que lo vi tenía el ceño fruncido. Bueno, siempre lo tiene. ¿Tendrá muchas cosas en la cabeza? Si te soy honesta, tengo un pequeño problema. ¿Podrías escucharme? A ver. Gracias. Resulta que a mi padre le ha dado por ponerse a construir réplicas de plástico. Y eso está muy bien, faltaría más. Puede hacer lo que le venga en gana, pero me ha llenado la mesa de pegamento. Ya no puedo poner nada encima. Quiero cambiarle el soporte, pero no tengo tabla adecuada. La tienda de madera de la calle comercial ha cerrado para siempre, así que no sé muy bien qué hacer. Creo que puedo ayudarte. ¿En serio? Cuento contigo. Entonces, podría volver a pringarse de pegamento, así que me vale con una fina que no cueste mucho. Es el mejor. Renovación de escritorio. Ok, una misión secundaria. Tenemos que conseguir un poco de pegamento de madera. Que pues quién sabe dónde carajos podamos conseguir madera. Pero lo más seguro es que podamos conseguir madera en el dungeon, pues, ¿no? Dice, qué canción tan floja. Sí, es un poquito floja la canción. Pero es la canción del instituto, pues, ¿no? Mientras estemos dentro del instituto es la canción que va a sonar por defecto. Dice, Tatsumi es el tío que siempre anda metido en berenjenales, ¿no? En problemas, supongo que se refiere. Sí que parecía preocupado por algo, pero no sé nada más. No es que sea amigo suyo ni nada parecido. Ok. A ver, las niñas. Por fin me he librado del insufrible idiota. Miko, Ajá. Nada interesante, la verdad. Ok. Oh, y lo último que tenemos por hacer es ir a checar las notas de los parciales. Lo más seguro es que nos haya ido súper bien, pues, ¿no? Respondimos prácticamente todo correctamente. A ver. ¿Ves? Varios papeles colgados en el tablón de anuncios. ¿Cuál quieres ver? La nota. Los resultados de los exámenes todavía no se han publicado. La puta madre. Bueno. ¿Y en eventos? A ver si es que hay algo. No hay nada tampoco. Creí que ya habían publicado los exámenes incluso. Pues bueno. Eso es todo entonces por el instituto. Entonces vamos al pueblo. Lo más seguro es que el juego quiera que vayamos a la casa de Kanji. Creo que es lo más seguro incluso. Ok, que por cierto, a ver, vamos a checar qué es lo que hizo la gente por acá también. Club de deporte, comió Naya, se fue directamente a casa, informó al zorro. Club de deporte, se fue directamente a casa. Ok.
Ok, esperaba algo más interesante, la verdad. Tú, a ver, ¿tienes algo? ¿Tatsumi? No me suena. Espera, ¿la tienda de textiles no se llama Tatsumi? Es todo lo que sé. Ok, ¿tú también has comprado Día Libre? Tras leerlo me sentí mejor persona, como si tuviera una comprensión mayor. El otro libro es un manual sobre trabajo de oficina, caray. 20 de mayo. Ok, falta poco para el 20 de mayo. Vale. Voy a tenerlo como pendiente entonces. Oye, es cierto, ya no estamos en el instituto. Por lo regular esta canción era del instituto, ahora que me acuerdo. Seguro esta canción va a ser la canción que tengamos por defecto en este arco. Es lo más posible. Y es que no solamente cambió la canción, sino que también cambió un poquito la iluminación. Estamos más como que en un atardecer. Y ya no tanto el clima regular que normalmente había, pues. Ok. Oh, este NPC es nuevo. Oye, ¿has visto a una chica que es igualita a mí? Es que es mi hermana gemela. Siempre se va por ahí en cuanto salimos de clase. ¿Dónde estará? Somos iguales, así que deberíamos estar en el mismo sitio. Ok. Dice, sabemos que Persona es un juego de ficción. Porque como no lo roban andando de un lado para el otro. No, pero, o sea, el juego se basa en la sociedad japonesa. Y en Japón las estadísticas de criminalidad son sumamente bajas. Entonces es por eso que incluso alumnos de secundaria pueden andar rondando por ahí sin mayor problema, pues, ¿no? No es como por acá en Latinoamérica, pues. A ver, ok, nada nuevo, la verdad. No, nada nuevo. No, nada nuevo por comprar. A ver, accesorios. Para nada. Nada de nada. Ok, vámonos. Porque si fuese la TAM, no, ya nos hubieran atracado más de. Mira, es Yukiko. Es primera vez que la veo en el Overworld. Es la tienda de Maruki Tofu. Ok, pero no está disponible. A ver. Le pregunté a los que conocían a la familia o la tienda de kanji, pero solo escuché rumores o gente que decía que de pequeño era muy mono y cosas así. Me dijeron que hablase con la última persona que lo vio, pero no sé quién podría ser. Ok. Hay metiéndole un poquito de actuación también a los diálogos de Yukiko, ya que tenemos un poquito de contexto de cómo es la personalidad de Yukiko, entonces pues puedo agregarle un poco de mi interpretación también. A ver. No, es lo mismo, ya hemos comprado aquí también. A ver. Ok, nada de novedades con Yukiko. Oh, esta debe ser la hermana gemela de la otra niña, ¿no? Las nubes son esponjosas como el tofu. El tofu es cuadrado y blanco. Me pregunto si habrá otras cosas cuadradas y blancas. Libretas, terrones de azúcar, dados, gelatina de almendras, ladrillos blancos, fichas de Mahjong. Las fichas de Mahjong sí, pues, ¿no? Los ladrillos blancos, bueno, supongo que sí también. Gelatina de almendra, no sé cómo sea la gelatina de almendra, pero vamos con fichas de Mahjong. No cuentan, tienen un lado verde. Supongo que sí. ¿Y ladrillos blancos? Vale, son blancos y cuadrados, pero ¿has hecho trampas? ¿Cómo que he hecho trampas? Bueno, porque es algo obvio, ¿no? A ver, la última opción. Sí, es blanca y cuadrada. Pero nada más. Ok, vale. Chico de los recados. Esa chica sigue ahí, ¿eh? Está mirando a un punto fijo. Ay, si no me doy prisa, mi hermana se va a enfadar. No sé si es que sea... No sé si es que esa chica no puede volver a casa o algo así. Parece que al niñito le gusta la otra niña esta que anda por acá. Oh, mira, es Yosuke. Oye, ¿cómo te va a ti? Yo he preguntado por la calle comercial, pero la gente me ignora de una manera. Me frustra todo eso. ¿Dónde encontramos pistas? Ok.
No quería hablar con el otro NPC. Mi novio está en la ciudad, pero no he podido contactar con él y estoy preocupada. Cuando tengas novia, no dejes que le entre inseguridades, ¿eh? Oye, pero eso no es responsabilidad de uno. Las inseguridades del otro no son tanto responsabilidades de uno. Y pues sí. Puedes herir los sentimientos de una mujer por las cosas más triviales, ¿entiendes lo que te digo? Sí, sí lo entiendo, claro que lo entiendo. Lo sé perfectamente. Parece que serás un buen hombre. Gracias, supongo. A ver. Atrapar insectos me da sed lo natural. No había visto esa bebida antes. Le pedí a Dios que me dejase casarme con el chico que quiero. ¿Tú quieres a alguien? Sí. Pues tú también deberías rezar. Oh, me había olvidado, creo, de algo. Fuck. Ok, vale. Kanji es el hijo de la dueña de la tienda de textiles, ¿no? Menudo delincuente, qué vergüenza. What the fuck, ¿por qué hablar así de un menor de edad? Con lo amable que es su madre. Oye, Sagal, ¿te has enterado de lo que han dicho por la tele los chicos de hoy en día? Hay que ver. Seguro que Kanji, el chaval de textiles Tatsumi, ha sido el que ha armado todo este alboroto. Con lo bueno que era de pequeño. Oh, ok, aquí debe ser una trabajadora tal vez de la tienda de textiles. Oh, es la dueña, es la mamá de Kanji entonces. Ok, salud para mí. Dice... la mamá de Kanji entonces dice... ¿también vienes a preguntar por Kanji? Me pregunto dónde se habrá metido. Siempre hace lo mismo. ¿Sabes? Hace no mucho un chico menudo vino preguntando por él. Se refiere al que se parece al protagonista de Persona 3. Yo se lo dije a él también, pero hace un tiempo que no lo veo. Un chico que preguntó por Kanji. ¿Será el niño bajito de la otra vez? Si fue él, podré saber algo sobre Kanji. Decides buscar al chico. Pero, ¿era bajito? No recuerdo eso. ¿Un chico con una gorra? Lo único que puedo decir es que no he visto a nadie así en las noticias. Ok, vale. Hace poco vi una banda de moteros en la autopista. Corrían en sus motos en plena noche. Es el mismo diálogo. Vale. Lo natural, que es lo que quería el niño. Ok, vamos a dárselo entonces. No has ganado nada. Bueno, ni modo. Hay estuches, ok. Nada interesante, la verdad. Ok, vale. Ok, vamos con el niño para entregarle la bebida esta. Ok. ¿Me vas a dar más? ¿En serio? Entonces yo también tengo que darte algo. Me dio por 2 esta vez. Genial. Ok. Bueno, yo es que sigue ahí un niño bajito con gorra. Tal vez, a ver, vamos a Yunes. O, a ver, podría ir al riachuelo este también antes. Bueno, vamos primero a Yunes entonces. Eres el chico. Ok. Es el mismo diálogo, no vale la pena leerlo. Ok. Eso sí es nuevo. Ok, vale. Dice, ¿buscas a un chico con gorra? Sí, lo he visto. Últimamente viene a pasar el rato. Hasta me preguntó cosas sobre ese incidente. Ese incidente, ¿pero cuál? Estaba ahí hace un rato, pero puede que vuelva mañana, ¿no? Decides regresar aquí mañana. Ok, vale. Queda pendiente entonces regresar mañana. Lecho del río Samegawa. Ok, vamos para allá. A ver. Un chico con una gorra. Creo que lo he visto. Estaba hablando con gente en el Yunes. Es un zagal peculiar. ¿Zagal? ¿Qué significa zagal? ¿Es como decir chaval, tal vez?
No sé qué estaba haciendo ya que no es asunto mío, pero suele estar allí. Lo veo más los martes, jueves y festivos. Ok. Ok, mañana es jueves, por eso la mujer del Younes dijo que mañana. Ok, genial. Ok, vale. Ok, vamos a ver aquí en el río si es que hay alguien nuevo, tal vez. Oh, esta es la niña gemela, entonces. ¿Te importaría escucharme un momento? Mi hermana y yo somos gemelas. Todo el mundo dice que nos parecemos mucho, pero yo solo me dedico a imitarla. En casa, en la escuela, la verdad es que no somos tan parecidas. Ok, encontramos a la niña gemela. Vamos a tener que regresar con la otra niña también. Anda, si eres tú, ¿pican o no? De hecho no he pescado hasta ahora nada. De hecho debería también, pero no encuentro un tiempo perfecto para hacerlo. A ver, con el viejito. Oh, viejita. Un chico con gorra. Madre mía, debe ser alguien elegante. Pero no he visto a nadie llevando ninguna gorra por acá. Ok. Dice Zagal, adolescente joven. Ah, mira. Oh, qué genial, genial, genial. No tenía idea. Bueno, supongo que sí, pues vendría siendo sinónimo de chaval, pues, ¿no? Chaval también literalmente es adolescente o joven, ¿no? Gracias, Jason, por ahí, con la ayudita con el significado. Pero por contexto me imaginaba que también tendría que ser relacionado con chaval, tal vez. Dice, también se puede referir a un pastor joven. Oh, ok, a un pastor joven. Alguien que específicamente trabaja en el campo. Ok, vale. Eso es bueno también de jugar jueguitos así, de la nada te encuentras con vocabulario que nunca habías escuchado. Al menos en mi caso, jamás había escuchado Zagal. Entonces está bueno también aprender un poco de este vocabulario. Está bueno, gracias, Jason. Dice, a ver. Oye, ¿te gustan los gatos? Ah, debe ser el mismo diálogo de los gatos. Pero Chi está acá. Entonces, tenemos que buscar al niño, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Y tú? Miau, miau. Ok. ¿Y tú? Oye, ¿has encontrado lo que te pedí? Si no me cabe duda de que estaba en Licores Konishi. No creo que haya otro lugar en el que se pueda conseguir. Ok, vale, voy a tener que ir para allá entonces. Pero, bueno, voy a tener que ir para allá, pero no tengo ni idea dónde queda incluso. A ver, cerca a nuestra casa, si es que hay algún NPC nuevo y tal. Nada nuevo, pero... Oye, escucha, es horrible. Mi suegra dice que... ok, es el mismo diálogo nada más. Ok, ok, voy a volver con la niña esta gemela para decirle dónde está su otra gemela. Oh, ok, acá está. Oye, ¿has visto a una chica igualita a mí? Oye, pero sí la vi. Es que mi hermana gemela siempre... Ajá. ¿Dónde estará? Somos iguales, así que deberíamos estar en el mismo camino. Tal vez no tengo que hablar con ningún otro NPC antes de hablar con ellas. Quiero creer que es eso. A ver, vamos directamente con ella entonces. Qué raro, sería como Ok, creí que sería como un Unmarked Quest. O como una quest que no está marcada como tal. Como un evento en específico. Pero parece que no, son nada más... Comentan, creí que iba a pasar algo o algo así. No pasa nada. Ok, vale. Pero ¿cuál era lo otro que tenía que hacer? Oh, sí es cierto, tenía que hablar con la mamá de Kanji, pero ella no te dice nada del todo útil. Las nubes son esponjosas. Ok, entonces creo que tenemos que esperar hasta mañana. Ok, entonces, como no tengo nada que hacer,
vamos a hacer la misioncita del zorro, pues. Que es lo que más he estado esperando tener tiempo. Que no tengamos nada importante justamente como ahora. Para iniciar la misión. Ajá. Ah, ok, genial. Te has asegurado de que no había nadie cerca y has llamado al zorro. Ok. Que por cierto, el zorrito nos ayuda también en los dungeons. Entonces, él nos puede recuperar los puntos especiales, si no me equivoco. El zorro te ha traído un ema con un deseo escrito. Este ema está escrito con caracteres muy redondos. Seguro que es de un niño pequeño. Quiero que me vaya bien con la persona que me gusta. Ah, este debe ser de la niña entonces, que está aquí justo al lado del templo. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el ema en su nombre. ¿Será que piensa que cuantos más deseos se cumplan, más dinero echarán a la caja de ofrendas? Si cumples el deseo del ema, puede que tu relación con el zorro se fortalezca. ¿Aceptas la solicitud? Ok. Anhelo amor. El zorro parece contento. Ok. Ok, vamos a checar la misión entonces. Dice un ema del santuario. Una chica quiere que le vaya bien con el chico que le gusta. Ok, aunque no necesariamente puede ser la niña que está aquí, pues, ¿no? Esta niña es quien habla de que le gustaría casarse con el chico que quiere, dice. Ok, creí que me iba a dar una misión en específico el zorrito. Es un pequeño santuario, puedes leer... Ajá. Ok, creo que antes de hacer esto voy a guardar la partida. Nada más para no equivocarme. A ver. Ok, acá estamos. Ok, genial. Regresamos al santuario. Aunque quiero ver si es que no hay algo tal vez importante en la escuela. Pero si yo me equivoco, no. Solamente estaba el club de deportes, nada más. Era lo único que había disponible. Pero, a ver, nada más quiero sacarme de dudas. Ah, sí es cierto, me estoy olvidando de la profesora esta que estaba en el instituto. Lo más probable es que nos vaya a dar una misión secundaria. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Ah, ¿qué? Ah, eres el estudiante nuevo. Me parece que me he confundido. Este es tu casillero. Ok, ¿y qué hacías en mi casillero? La alumna se ha ido corriendo. Hay algo dentro de tu casillero. Es una nota. Oh, ¿será esto lo que decía el bro de que si te iban bien en los parciales, alguien te iba a dejar una nota de amor en el casillero? Ok. Parece que no solamente va a ser Yukiko, muchachos, sino que también va a tener competencia Yukiko. A ver. Es una nota. Perdona por escribirte esto tan de repente. Hasta ahora no he dicho nada porque no quería que afectara a tus estudios, pero ya no puedo seguir callándomelo. Te quiero. Ok. Qué carta de amor tan conmovedora. El problema es que va dirigida a otra persona. Oh, no es para mí, entonces la chica se ha equivocado. Ok. No peligre entonces Yukiko para nada. Parece que la chica se ha confundido de casillero. Quizá fue ella la que escribió el lema que te mostró el zorro. Oh, ok. Deberías hablar con ella la próxima vez que la veas. Ah, ok. Esto es parte de la misión del zorrito. Vale. Tal vez no está tan mala la canción. Está un poquito flojita, sí, observador tiene razón. Pero pues después de un rato de escucharla una y otra vez, tal vez no está tan mal. A ver. Ok, no estaba por aquí. Oh, ok, aquí estaba... Ajá. Uh-huh. Daisuke, vas a entrenar.
Sientes que tu relación con Daisuke aún no está lista para avanzar. Ok. Entonces no es prioridad Daisuke por ahora. Vamos a buscar a la profesora esta. ¿Y tú? Oh, aquí está. Ok, genial. Justo a tiempo. Ok, dale. Vaya, eres muy amable. Deja que te lo explique. La verdad es que necesito materiales para construir un cetro de Saori nuevo. Oh, Saori, recuerdo esta palabra, pero no de dónde. Ah, Saori me hace acordar al detector de objetos. Creo que era del Pokémon Esmeralda. O si no era de Esmeralda, era de Diamante y Perla. Dice, nombre, el prota tiene la misma suerte que yo en el amor. Nunca recibí una carta por San Valentín. No hay clases en febrero. Oye, es cierto. Nunca me había puesto a pensar así. Claro, los estudiantes nunca experimentan San Valentín. ¿Por qué? Porque pues literalmente no hay clases durante febrero. No lo había visto de esa forma. Es cierto, al menos estudiantes de aquí de Latinoamérica en general, pues, ¿no? Ah, bueno, a partir de tal vez Centroamérica y Norteamérica no sé cómo sea el tema, pues, ¿no? No sé si ellos tienen... Es que para ellos, si no me equivoco, que aquí en Latinoamérica, que en mayoría estamos en verano, a partir de Centroamérica, si no me equivoco, es, o sea, totalmente lo contrario, pues, ¿no? Cuando para nosotros es verano, para ellos sería invierno, otoño, por ahí. Me tiene borracho la canción. Sí, ¿qué se le puede hacer, pues, no? Porque está una y otra vez. Y bueno, sí, Saori me recuerda al detector de objetos, pero no recuerdo exactamente de cuál juego, si era de Esmeralda o si era de Diamante y Perla, no lo recuerdo. Pero pues como digo, ¿no? Observador, escuchándola una y otra vez, tal vez ya no se hace tan mala, supongo. La verdad es que necesito materiales para construir un cetro de Saori nuevo. Parece que el cetro que estaba usando ya no responde a mi poder. Por eso he pensado que sería mejor construir una nueva, pero los objetos especiales solo se pueden crear con materiales especiales. ¿Conoces algún sitio donde haya materias primas raras? ¿Algún dungeon puede ser, tal vez? Si lo conoces, quizá pueda recompensarte con alguna cosilla de mi colección de artefactos. Tengo cosas muy especiales que no encontrarás en las tiendas. ¿Qué te parece? Ok, dale. En este caso, el destino guía nuestras manos a medida que la historia avanza. Me gustaría que me encontraras una vara sospechosa, si puedes. Ok. Un sitio con un gran poder podría ser un lugar marcado por la historia. Y creo que solo una pareja podría tenerlo. Una pareja. Ok. Una pequeña pista. Dice, te dejo de fondo mientras me voy a cocinar la cena. Dale, Jason, no te preocupes. Acá vamos a andar un rato más también. O al menos hasta que Sama, si es que andas por ahí en el chat de fondo también, por favor, avisa para poder saber cuándo estás a punto de hacer tu stream, para ir despidiendo el nuestro también, para pasarnos todos para allá, pues. Que de hecho podríamos hacer un raid incluso a Sama. Pero pues no sé. A ver qué es lo que dice Sama, pues. A ver. ¿Había algún otro NPC? Es que no recuerdo exactamente quién era la otra persona que nos dio una misión extra. Un raid de 2 personas. Claro, pues ni modo. Algo es algo. Algo es algo. Humildemente. Ok, vamos. Vale, necesitamos ir al otro pabellón entonces.
Oh, ok, aquí está la otra chica, vale. Un chico con una gorra. ¿Te está costando encontrar? Bueno, podría volver a llenarse de pegamento. Oh, ok. Me había olvidado, pero a ver. Aquí hay un diálogo, dice algo así como la de una mesa vieja que podrías encontrar en un castillo muy antiguo. Ok, vale. A ver, vamos a ver las misiones. Actividades extra escolares. Petición de la profesora de las aulas. Ok. Llévale una vara sospechosa. Renovación de escritorio. Llévale madera para un pupitre. Ok. Anhelo de amor. Ok, vale. Una chica que quiere que le vaya bien con el chico que le gusta. Ok, adquirir un shochu. Ok, este es el otro, ¿no? La chica de la azotea también. Ok, vale, vale. Pues creo que no había nada más, ¿o sí? No, creo que no había nada más entonces. Ok, vale. Aulas, azotea, ir al pueblo. Oh, a ver. Ok, se me ocurrió algo. Quería checar este tema de la quest, de la misión esta que tenemos que encontrar al chico que había preguntado por la chica de la azotea. Entonces lo único que se me había ocurrido fue... Y lo único que se me ocurre es ir al... ¿Cómo se llama? A la biblioteca de la escuela, porque lo más probable es que muchos personajes, muchos NPCs, dice que hay gente ahí. Entonces puede que esté allá también. Entonces vamos a ir para allá. Vamos a salir y vamos al instituto de nuevo. Ok, vale. Entonces... La biblioteca. Ok, pero ¿dónde quedaba la biblioteca? Es que ya me olvidé también. Sala de profesores, ok. Despacho. Sala de profesores también. ¿Y esto? Ok, nada. Ok, a ver... Aula 1-1, ok. 1-2, clase de Ayane. Oh, Ayane debe ser la chica de la orquesta, si no me equivoco. Dice, esta es la clase de kanji, pero no está. Debes salvarlo antes de que la niebla cubra el pueblo. Vale. Ok, vamos a seguir buscando hacia arriba en las aulas para saber dónde es la biblioteca. Es que ya me olvidé dónde. Esta es la clase de Daisuke. Ok, este es mi salón. No me digas que ese es el chico que estaba preguntando por la chica de la azotea. Espero que sí. Alumno, un chavalín con una gorra. A lo mejor lo he visto. Si no es del instituto, seguramente no me haya fijado. ¿Se lo has preguntado? ¿Y qué te ha dicho? Le cuentas lo que has hablado con la chica de la azotea. ¡Oh, sí es él! ¡Genial! Anda, así que es por eso. Vaya, perdón, me has ayudado mucho. Así que toma. Genial. Oh, y Talue Go, pues es un ítem que puedo comprar, la verdad. Entonces, pues ni modo. No es del todo la mejor recompensa. Pero bueno. Dice, cuídate mucho, Stefan. Bye, Jason. Bye, Sama. Ok, dale, observador. Cuídate mucho, mi bro. Espero que descanses. Que descanses bastante bien. Y tomen agüita, sí es cierto. Vamos a tomar un poco. Tiene rato ya que no he tomado nada. Pero gracias, observador, por andar por acá el stream. La verdad es que se aprecia muchísimo, ¿no? Y bueno, pues si es que ya vas a descansar, que descanses, mi bro. Nosotros lo más seguro es que de aquí terminando el stream nos pasemos al stream de Sama. En caso de que todavía tengas un tiempito, pues podrías ir al stream de Sama también. Aunque si te estás despidiendo de aquí, me imagino que pues ya vas a descansar, pues, ¿no? Entonces, dale, mi bro. Gracias por andar por el stream. Listo. Bye, bye. Chao, bro. Nos vemos después.
Ok, genial. Completamos la misión de la chica de la azotea. Ok, no hay nada relevante con estos NPC. Genial, huevón. A ver, ¿qué más sigue? A ver. Actividades extraescolares. Ok, me va a tocar que guardar la partida de nuevo porque acabamos de completar una misión nueva. Anhelo de amor. Ok, creo que voy a tener que usar el templo para poder proseguir, avanzar con esta misión, si es que no me equivoco. Ok, pero primero vamos a guardar la partida. Ok, entramos al salón de nuevo. Ok. Ok, vámonos entonces a la calle comercial. Sí. Ir al pueblo. Ok, ok. Entonces vamos a calle comercial. Ok, vamos al santuario entonces para ver qué podemos encontrar. A ver, vamos entonces. Ok. Quiero creer que podemos hacer algo aquí. Tal vez. ¿En qué vínculo social quieres pensar cuando saques la tira de la fortuna? Compañeros de clases, compañeras de clase. Gente fuera del instituto. Gente fuera del instituto. Nanako, Dojima, otra persona. Mary, Adachi, otra persona. Nanako, Dojima. Oh, ok, vale. Compañeras de clase, a ver. Chie, Yukiko, otra persona. Ayane. Ok. Ok. Compañeros de clase. Yosuke, compañero del club de deporte. ¿Por qué no nada más le pusieron Daisuke? Gente fuera del instituto. Nanako, Dojima, otra persona. Mary, Adachi. Ok. Entonces no es aquí. ¿Cómo voy a resolver entonces esa misión? A ver. No, no es esto de aquí. Anhelo de amor. Una chica quiere que le vaya bien con el chico que le gusta. A ver. Es la parte principal de Centauri. Estás en proceso de cumplir un deseo escrito en un EMA. El deseo del EMA era: quiero que me vaya bien con la persona que me gusta. Y lo más seguro sí es que sea la chica que estaba en nuestro casillero, ¿no? Deberías informar al zorro cuando hayas cumplido el deseo del EMA. Ok. Aunque ahora que recuerdo, la chica... Bueno, el juego nos había dicho que podíamos encontrar a la chica, pero en otro día. De la misma forma que fue con el chico de la gorra cuando fuimos a Yunes, pues, ¿no? Y bueno, supongo que no hay nada más importante que hacer entonces en el juego. Dice club de deporte. Comió en Aya. Club de deporte. ¿Qué podríamos hacer hoy? Si no, vamos a ver a Mary, pero Mary creo que no está por subir de nivel. Ok, vamos a la Velvet Room entonces para ver si es que ¿cómo se llama? Que Mary, si es que está disponible o no. Mary no está. Hay algo diferente. Mary no aparece por ninguna parte. Hay un trozo de papel en el suelo. Oh, esta es la misma cinemática que ocurrió la última vez, que pues ese papel es de Mary y que pues nosotros cuando estamos a punto de tomarlo aparece Mary y nos los
nos lo quita. Ahora lo que lo piensas, el último papel que encontraste pertenecía a Mary. Claro, pues, ¿no? Hay algo escrito con una letra muy bonita. Seafoam, Seafoam, listen to my voice. to my voice. My shouting, bellowing voice. Here I am, pouring my blood into my words, yelling at the very edge of the world. I Okay. am the little mermaid, Mermaid, unable to return. unable to return. The little mermaid, fated to foam. Oh, esta vez sí tenemos. O sea, esta vez sí podemos leerlo. Y Mary escribe poesía. Parece que es un poema. Su estilo poético es difícil de describir. Ah, ¿lo has leído? ¿Lo has leído de verdad? I said no. Ah, sí, ya sabía que no querías que leyéramos tu poema, pero pues ya pasó, ni modo. Estoy gritando en los confines del mundo que esto no es un poema, pero claramente lo es. No sé lo que digo, las palabras salen solas. Ok, de nuevo a insultarnos. No leas mis cosas. Mary se pone roja del enojo. Parece que Mary era la autora del poema que acabas de leer. ¿Pero por qué estaba en el suelo? No lo entiendo. Mary regresa a su asiento malhumorada. Ok, hablar con residentes. Ver petición de Mary. Huh? Anda, si has venido, pero parece que tienes cosas que hacer. Ahora no puedo pedirte ningún favor. Vuelve cuando tengas un rato, ¿vale? Ahora mismo estás investigando. Deberías volver más tarde. Ok, vale, entonces no podemos interactuar ni subir de nivel a Mary tampoco. Supongo que lo mejor que podríamos hacer es ¿cómo se llama? Hablar con Daisuke, pues, ¿no? Aunque quiero guardar primero la partida y checar si es que podemos ir al mundo de la tele. Quiero checar nada más ese tema, porque es lo único que nos quedaría por comprobar si es que podemos ir al mundo de la tele. Porque si podemos ir al mundo de la tele, tendría que quedarme a farmear, ¿no? Porque lo más seguro es que haya alguno que otro boss nuevo, porque tenemos misiones nuevas también, ¿no? Entonces tendría que quedarme para poder aprovechar todo el tiempo posible y derrotar al boss, si es que hay alguno, claro, y conseguir lo que necesitamos para las misiones que nos han otorgado nuevas. Y como la última vez que estuvimos en el mundo de la tele fue precisamente para derrotar al boss, que era quien nos iba a dar los objetos que necesitábamos para poder completar las misiones, y que terminando con el boss fuimos capaces de ¿cómo se llama? Fuimos capaces de completar las misiones derrotando al boss. Entonces sería muy obvio también que apareciera otro boss para poder completar las misiones. Entonces quiero comprobar eso nada más. Por eso voy a guardar la partida antes de checar si es que es posible. Aunque como estamos investigando, lo más probable es que no podamos todavía ir para allá. Ok, dale. A ver, ahora sí, salir del calle comercial. ¿Qué dice? Adiós, observador. Sí, ya se fue este observador. ¿Cómo se llama? Y de repente otro día viene por acá, pues, ¿no? A ver. Ok, necesitamos ir a Yunes. Ok, vamos a ver si es que es posible. ¿Quieres reunirte? A ver, vamos a ver. Okay, is everyone here? Ajá. Confirmar la situación, ver la previsión del tiempo, entrar a la tele. Ok, confirmar. Primero Yukiko, ahora Kanji. A lo mejor que estén involucrados no es más que la punta del iceberg. Y si el Insti tiene algo que ver también. El instituto. Bueno, a estas alturas
ya vendrían siendo 3 alumnos del instituto que están siendo involucrados. Fíjate que no me lo había puesto a pensar. Y puede ser, sí, por supuesto. Es posible. A saber, añádelo a la lista de cosas que no entendemos. Ok. Aunque ese tal kanji era un desastre tremendo en el programa. Y eso que parecía un matón. Bueno, debemos centrarnos en salvar a Kanji antes de que aparezca la niebla. Dice, me retiro, los veo más tarde. Dale, Sama, nos avisas pues. Nos avisas o entras aquí en el chat y dice, muchachos, estoy a punto de hacer stream, por favor, vénganse para acá. O algo así, ¿no? Para saber, pues, ¿no? Cuando estás por hacer stream, para terminar por acá también, pues, ¿no? Para no pasarme con la hora. Aunque, a ver, solo planeaba hacer 3 horas de stream, máximo 3 horas y media. Entonces, no sé exactamente cuándo haces tu stream, entonces más que todo por eso, ¿no? A ver, dice... Bueno, debemos centrarnos en salvar a Kanji antes de que aparezca la niebla. Ajá. Ok. Ok, vamos a entrar en la tele entonces. Todavía no hemos podido reunir suficiente información sobre Kanji. Aunque vayamos a ver a Teddy, no creo que sepa deducir dónde está. Deberíamos darnos prisa y reunir información por nuestra cuenta. Ok, vale. Entonces, no podemos ir al mundo de la TV todavía. Así que... Oh, pero... ¿Cómo se llama? Si no me equivoco, todavía no vamos a poder subir de nivel con Daisuke. Entonces, creo que la mejor opción sería hacer otra cosa. A ver si es que no hay nada nuevo por aquí, tal vez. Ok, parece que no hay nada. No hay nada nuevo, la verdad. Ahí está Chie de nuevo. Aquí está el bro que nos pidió una cierta cosa. Ok, creo que lo mejor que podría hacer es ir al templo a rezar, literalmente, para que podamos subir de nivel la próxima vez con Daisuke. Ok, porque literalmente es eso lo que hace el templo. Lo que hace el templo es que nos da una posibilidad de poder subir de nivel con nuestro con un vínculo social en específico sin que tengamos que pasar tiempo con ellos. Entonces, pero a ver, déjame ver qué puedo hacer acá. Leer la fortuna. A ver, vamos a... Yosuke, no, todavía no. A ver, dale, pues. Dice, pequeña fortuna. Sientes que has estrechado lazos con Daisuke y Ko. La tira dice, su relación no se estrechará todavía. Ah, qué pena. El tiempo pasa mientras atas el omikuji al árbol de la fortuna. Es tarde, decides irte a casa. Ok. Welcome home. Ok. Ok, a ver. Sí. Parece que Nanako no está haciendo nada. Sientes que tu relación con Nanako aún no está lista para avanzar. ¿Quieres pasar el tiempo con Nanako? Oh, mira, un bot. Vamos a dispararle de una vez entonces. Y pues, a la verga.
Ok. Ok. Oh. Se puso triste. Pero a ver, déjame ver algo por acá. A la verga, es que no se ve nada. Incluso en el stream, que en el display del stream normalmente se ve un poco más incluso. Se ve súper oscuro, muy muy oscuro. A ver qué hay durante la noche. A la verga, es que no se ve casi nada. La noche no ha hecho más que empezar. Ok, nada interesante, la verdad. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Me cagué. Me cagué de miedo. No puede ser, me asustó, weón. What the fuck. Y mira, fíjense. Está muy muy bien ubicada para que no la veas, huevón. Mira. Y nada más cuando te acercas es cuando... What the fuck. ¿Por qué? Mujer de blanco. Vine a ofrecer un amuleto para celebrar el 7º cumpleaños de mi criatura. Pero tengo tanta hambre que no puedo ni caminar. Menuda vergüenza. ¿Tienes pez dorado rojo de sobra? Pez dorado rojo. Ah, la verga, es una misión donde tengo que pescar, huevón. Vale. Ok, tengo que pescar para poder completar eso. Parece que el zorro no está cerca. ¿No crees que se pase por el santuario de noche? Quizá deberías rezar. ¿Y qué pasa si rezo? Es un pequeño santuario, puedes leer. Oh, ok, vale. No valía la pena entonces. Creo que voy a tener que cargar la partida. Pero ¿qué pasa si rezo? Ok, pero antes de eso quiero checar las demás... las demás locaciones del juego. Patrullarme al tatatán. Sobre todo en el santuario Tatsuhime, allí fue donde le pedí la mano a mi mujer. Por eso quiero mantener la paz de este sitio, no he perdido el talento desde entonces. ¿Será que la mujer de blanco que está en esta cosa sea una aparición nada más y que... y sea de esposa del señor este? Muy fumada mi teoría, pero podría ser. Ok, no hay nada interesante por acá. A ver, la IA. Ajá. Diligencia. Ok, no, hoy no. Vamos a la ribera a ver si es que hay algo. Oh, ¿y tú? El perro está escarbando con una determinación importante. Pero pues no hay nada más, la verdad. Ok, comer... A ver, volver a casa. Oh, ¿no puedo explorar nada más entonces? Oh, ok, ya exploramos entonces todo. Sí, me va a tocar que cargar la partida. Cargar datos. Vamos a cargar la partida para aprovechar mejor nuestro tiempo entonces. Para poder pasar tiempo con Nanako también, pues, ¿no? Ya que de noche no tenemos literalmente nada importante que hacer. Ok, vamos al instituto entonces. Y para pasar tiempo con Daisuke. ¿O puedo hacer algo más importante? No, yo creo que no. Ok, vamos a ver a Daisuke entonces. Ahí está. Dale pues, vamos a pasar tiempo con Daisuke.
Vale. Pista del Instituto Yasogami. Has sudado de lo lindo en el entrenamiento de fútbol. Tu diligencia ha aumentado. Sientes que su relación se estrechará pronto. Ok, genial. Sí, fue lo mejor, tal vez la mejor decisión. Y ahora, pasemos también tiempo con Nanako ahora. Bienvenido a casa, que por cierto, pues no debe estar lloviendo, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Ok, está soleado, vale. Rango 2. Ok, vamos a pasar tiempo con la niña, pues. Ok. Pasas un momento muy especial con Nanako. Ok. Ok, un nuevo día entonces en el juego. Yo. Según la previsión del tiempo, no habrá niebla durante una temporada. Mantengamos la calma, como siempre podemos hacer lo correcto y perfeccionar nuestras habilidades. Es un buen plan. Eso es. Si perdemos los nervios, no le haremos ningún favor a nadie. Aprovechemos el tiempo antes de que vuelva la niebla para sacar ventaja y tener posibilidades de salvarlo. Ok. A ver. Gente. Han colgado los resultados de los exámenes. Oh, genial. Los resultados, entonces. La maldita hora de la verdad. Pobre Yosuke. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Decides ver los resultados de los exámenes. Vamos, pues. Lo más seguro es que nos haya ido bien, pues, ¿no? Estás entre los 10 mejores. Ok. ¡Qué bien! ¡Felicidades!, dice Yosuke. ¡Qué listo eres! Tus amigos del vínculo social te están felicitando. Sientes que has estrechado lazos con tus amigos. Ya se acaba el descanso para comer. Has decidido volver a clase. Ok. Oh, es Daisuke. ¿Estás listo? ¿Para qué? Vale, es ahora o nunca. Nos vemos en el campo. Daisuke parece entusiasmado. Quizá deberías ir al entrenamiento de fútbol después de clase. Tal vez no. Oh, senpai. Hoy volvemos a coincidir para otro ensayo. Perdona, tengo que irme, lo siento, de verdad. Quizá deberías pasarte por el aula de música al salir de clase. Hay bastantes cosas por hacer, supongo. Terminamos de cenar. ¡Qué rico! Yo también quiero, Ya me está dando hambre. Que por cierto, ayer terminando del stream, que va a ser de hecho lo mismo que voy a hacer terminando stream, cociné pescado. Freí pescado y junto con su arrocito y su ensalada de palta. Estuvo muy buena. Pero, ¿qué cenaste tú ahora, mi bro? Bueno, tampoco es que conozca platillos de Uruguay, creo yo. Sí, creo que no puede ser que no conozca nada de platos de comida de Uruguay. Pero, ¿qué fue lo que cenaste, bro? Dice, después de varios días de lluvia llegará la niebla. Debes prepararte para pasar a la acción. Pero primero tienes que recopilar la información para Teddy. Es cierto, es cierto, es un día importante. No puedo ir a ver a los demás. ¿Por qué? Porque tengo que ir a Yunes.
Cenamos papas con huevo. Papas hervidas, o sea, sancochadas o cocidas también se le dice. O papas fritas o qué sé yo. Y huevo puede ser huevo frito también o puede ser huevo cocido, ¿no? O sea, frito o cocido es súper rico también comer con papitas. Oh, esta debe ser la chica del día de ayer. Anda, pero si eres... Es la chica que dejó una carta de amor por error en tu casillero del calzado. Ajá, sí es ella. ¿Has leído mi carta? Sí la leí. ¿Qué le digo? Yo creo que... O sea, para no hacerle sentir expuesta, podría decir que no la he leído. Pero como no era para mí, supongo que no debe tener demasiado problema de decirle que sí la he leído. Entonces, ¿cómo se te ocurre? Ok, supongo que estuvimos mal en decirle que sí la leímos. Yo sin tener el valor de firmarla. Y luego llega un desconocido y descubre mi secreto. ¿Qué sentido tiene ya seguir ocultándolo? Pero no soy yo a quien se la escribiste, pues, ¿no? Dice, papas fritas con huevo frito. Oh, qué rico entonces, qué rico, hermano. No puede ser. Qué rico, ya tengo hambre, quiero ir a cenar también. Oye, que por cierto, no sé si Observador vaya a estar también en el stream de Sama. Esperemos que sí, la verdad. Pero bueno, pues ese es el plan, ¿no? Después de terminar aquí el stream, yo voy para allá. Me imagino que también tú vas para allá, ¿no, Jason? Llegados a este punto ya da igual que se lo confiese. ¿Qué te parece? Ajá, exactamente. La alumna se ha marchado corriendo. A lo mejor deberías preguntarle qué tal ha ido lo de la declaración. Bueno, voy a tener que encontrarla entonces, supongo. Un chico con gorra. Oh, sí es cierto. A ver. Lo más seguro es que... Ajá. ¿Sientes que tu relación... Ok, está por subir de nivel con Daisuke, pero tenemos algo más importante que hacer hoy. Vamos de camino a ensayar. ¿Sientes que tu relación con Ayane se estrechará pronto? Oh, ok, vale. Se puso triste. ¿Es ella, no? Los parciales... Oh, es que tiene el mismo skin, literal. Ok, no sé a dónde se habrá ido o siquiera si estuviese disponible. Tal vez se ha ido para abajo. Dice, pero a ella le pagan por pelotuda. Si no lo hubiese leído, ¿cómo sabe a nombre de quién está firmada? Claro, pues precisamente, ¿no? Precisamente, si no dejaba firma en la otra persona, el bro no se iba a dar jamás cuenta de quién era. Pero pues, ok, estoy buscándola ahora mismo. Si es que está disponible por alguna parte del instituto. O si es que esté disponible otro día ya. In-game, porque pues, o sea, pasó un día y literalmente nos encontramos con ella. Entonces, lo más posible, creo yo, es que sea para un día siguiente y así. Pero de todas formas quiero asegurarme de que no esté caminando por acá en el pasillo y que nada más tenga que encontrarla, pues, ¿no? Pero sí, re tonta de dejar una cartita y ni siquiera dejó su nombre, pues, ¿no? Oye, ¿te gustan los animales? Sí, son súper cool, de hecho. Quisiera tener un gato. Nunca he tenido un gato, por cierto. Y quisiera tener un gato por primera vez. Dice, ¿en serio? ¿A que son geniales? Además son buenísimos. Siempre me han gustado, desde pequeña. Quiero estudiar para ser veterinaria. Lo conseguiré, ¿verdad? Si estudias bastante, claro que sí. A ver. Bueno, no he encontrado a la flaca esta por acá. Entonces, pues, tengo que irme al otro pabellón. Oh, pero puedo ir por acá nada más. Ajá. Es cierto, lo había olvidado que no solamente puedo ingresar... Oh, pero a ver. Aulas, azotea, edificio de prácticas. Edificio de prácticas, entonces es...
A ver. Bueno, aquí no está entonces. A ver, vamos para arriba. Oh, ok, ella es la que nos dio la misión esta. Y pues no es ella con quien tenemos que hablar. Pero a ver. No, nada importante, la verdad. Bueno, supongo que será en otro día que podemos encontrarle, ¿no? A la flaca esta. Pero todavía necesito investigar la calle comercial. Aunque de hecho debería irme directamente a Yunes, porque en Yunes es donde vamos a ser capaces de proseguir con la historia. Y a ver, pero quiero cerciorarme nada más qué es lo que hay disponible. Aunque lo que hay disponible no es más importante, al menos por ahora, ¿no? Kanji salió en la tele. ¡Ah, la verga! Los demás lo vieron también. Hace no mucho lo vi y tenía una cara de loco que daba miedo. ¿Qué tipo de vida puede llevar un delincuente como él? ¿Delincuente? Oh, mira, está ahí también de nuevo. Yukiko, ¿crees que deberíamos buscar al chico que vimos cerca de textiles? Ok, justo vamos a ir para allá, pues, ¿no? A ver, nada más quiero checar antes de ir para allá. Anhelo de un amor. Ok. Oh, de repente ha ido al santuario, pues, ¿no? Porque se supone que fue ella quien pidió ese deseo en el santuario. Es muy posible de que esté aquí. Está Yosuke ahí con la misma mujer. Ok, nada nuevo, la verdad. Ok, nada nuevo entonces. No está aquí tampoco la chica. Entonces lo único que nos queda es ir a Yunes. Vamos a Yunes entonces. A ver, a la mierda. Bueno, antes de ir a Yunes vamos a checar el río también. Puede que haya alguien, pero lo más seguro es que no haya nada, la verdad. No hay nada nuevo, la verdad. Por acá debe estar Chie también con la misma persona, sí. Y el mismo bro que nos pidió una misión. Ajá, ok, vale. Ahora sí nos vamos directamente a Yunes, huevón. Aquí está, listo. Oh, aquí está, mira. ¿Necesitas algo? Aquí viene mucha gente del pueblo a reunirse. Es un lugar la mar de práctico. ¿Este no es el chico con el que estuvo Kanji hace un tiempo? Puede que sepa algo sobre Kanji. ¿Quieres saber si hubo algo raro cuando hablé con Kanji? Está bien. Parece ser un asunto urgente, así que te lo diré sin más. Si me preguntas sobre eventos recientes, sí, pasó algo fuera de lo normal. Sentí algo cuando estaba con él, así que le dije sin tapujos que me parecía una persona rara. Después de decirle eso, le cambió la cara de pronto. Me sorprendió bastante. Por eso, creo que durante el tiempo que estuve con él, sus acciones fueron algo forzadas y poco naturales. Quizá tenga alguna clase de complejo, pero no tengo pruebas de ello. Ok, entonces este bro ha estado notando comportamientos raros acerca de Kanji. Ok, entonces sí debe haber sí debe haber un cierto tipo de influencia que tiene debido al estado, a la salud mental que tiene, ¿no? Ok. Eso me da indicios a que sí es posible que haya cierto tipo de influencia. Parece que Kanji... Ok, voy a dejar de interpretar porque literalmente por cómo se ve el bro, estaba tratando de hacer una voz que se pareciera tal vez a su personalidad. Parece que Kanji tiene un complejo o algo parecido.
la supuesta reacción de Kanji cuando lo llamaron persona rara. A lo mejor esta pista le vale a Teddy para empezar. Deberías informar a Teddy lo antes posible. Ok. No hay nada más importante, entonces deberíamos ir directamente a... literalmente al mundo de la tele. Pero antes de eso voy a guardar la partida. Pero qué raro, ¿persona rara? ¿Será? O sea, no creo... Ok, el juego medio quiere engañarte o poner en esta posición en que con persona rara te refieras a tal vez la sexualidad que podría tener Kanji. Pero creo que lo que se refiere el juego es que tal vez Kanji tenga un complejo con todo esto, que lo ven como un delincuente, pues, ¿no? Debe ser más que todo eso. Creo yo. Podría ser otra cosa también, por supuesto, pero yo creo que por ahí es donde va la trama, tal vez. Ok, guardé la partida y ahora nos vamos a Yunes, pues, ¿no? Oh, pero antes de eso quiero comprobar algo. Voy a hablar con Yukiko a ver qué es lo que me dice, ya que como ya fuimos a hablar con el bro de la gorra, tal vez... ya no está aquí. Oh, ok. Eso ya tiene que ver que fijo así tenemos que reunirnos, vale. Ok. A ver qué es lo que sale. This should be everyone, right? Estamos todos. Confirmar la situación. A saberlo. Ajá. Ok, no hay nada nuevo. Bueno, debemos centrarnos en salvar. Ajá. Ajá. Entrar en la tele. Don't worry, we can do this. Ok, genial. Está súper trippy la animación esta del mundo de la tele. Maestro, ahí estás. ¿Alguna pista? Más o menos esa es la voz que le pondría yo a Teddy, ¿no? Es como que... Maestro, ahí estás. ¿Alguna pista? Pero no, sería muy cansino tener que poner esa voz siempre. Entonces vamos a hacerlo con mi voz normal nada más. ¿Has encontrado algo? Oh, has encontrado algo. Anda, ¿has averiguado más cosas sobre Kanji? Un complejo. A complex. That's it? That's all I have to go on? You're working me to the stuffing. Oh well, then I'll open my nose up real wide and sniff real hard. Ok. Oh, I think I found something. Oh. It feels like our target. Is this it? Follow me. Ok, genial. Encontró algo. Teddy. A ver a dónde carajos nos lleva. Oh, entonces sí es un lugar de estos que se supone que es un tipo sauna, aguas termales y tal. El ambiente está cargado de humedad. Ajá. Is it just me, or does the fog here seem kinda different? Bueno, estamos en un mundo ficticio, entonces claro que va a ser diferente, Chie. Dice, ponle la voz de Gollum del Señor de los Anillos. Perro, pero ¿cómo será la voz del Gollum? No sé, a ver. No he visto el Señor de los Anillos, pero a ver, déjame ver. Vamos a poner aquí en YouTube Gollum, Señor de los Anillos, a ver si me sale algo, tal vez. A ver, déjame ver cómo es que suena. Se va a escuchar también en el stream. Entonces, para que me diga si es o no, pues. Lo más seguro es que sí salga la primera. A ver. Oh, el Gollum es el que dice mi preciosa, si no me equivoco. O sea, lo conozco por memes, pero no más, pues, ¿no? Es que no he visto la peli, pues no tengo idea. A ver.
A ver, pero ¿cómo es la voz? Creo que incluso ni siquiera la he escuchado. A ver, déjame ver. Ah, está cargando aquí. A ver, déjame ver. Ok. Ok, voy a subirme mi retorno porque puta madre, le bajé el volumen. A ver, déjame ver. Ah, es esa voz. Ok, vale. Hasta ahí nada más porque nos puede saltar el copy. Entonces, no lo voy a dejar más. Ok, vale. O Doofy de Harry Potter. Ok, pero lo que he puesto ahorita es justamente lo que describiste, pues, ¿no? Ese es el Gollum. Pero es que nunca he visto la peli, pues, ¿no? Es como que una voz así, ¿no? Es algo así la voz, más o menos. Aunque, ¿sabes algo? Ese tipo de voces que son como medias ronquitas son difíciles de hacer porque requiere de una técnica. Y es muy, muy difícil, es complicado poder mantener la voz por mucho tiempo con ese tipo de tesitura. Tendrías que tener la voz naturalmente ronquita para que no te dé tanto problema. Pero si no sabes hacer esa técnica es muy muy difícil. Y te podrías arruinar la voz también incluso. Algo así diciendo como mi señor. Algo así como mi señor. Algo así, ¿no? Es como que te costara mucho hablar incluso. Dice, se me está empañando las gafas. Man, it's hot in here. This place is like a... Ok. A la verga, ¿qué pasó? Come here, pussycat. Pussycat. Que pussycat no necesariamente significa la palabra vulgar, sino que es gatito. Así tal cual como está en los subtítulos, pues, ¿no? Oh, such well-defined pecs. Ok. There's no need to be scared. ¿Esa es la voz de Kenji? Anda re mal, Now Kenji. just relax. Wait a sec, I don't want to go. Yo tampoco, créeme. Is Kanji-kun really here, Teddy? Sí, aquí está. Es que lo vimos en la TV también y es el mismo lugar. We're really going in here? Mhm. I can already feel the sweat rolling down my back. Ok, eso fue muy gay lo que acabas de decir, Josuke, la puta madre. That's because it's so hot. Ajá, es de demasiado calor. Ok, tenemos nuevo dungeon entonces. Han encontrado a Ganji, ahora solo les queda rescatarlo. Deberían prepararse para la misión de rescate. Oh, ¿que salimos del mundo de la TV entonces? Oh, ok, vale. Genial, huevón. Tenemos nuevo dungeon entonces. Que por cierto, ¿dónde está el perrito? Bueno, el zorro. A ver, no te preocupes, la niebla no va a desaparecer en un tiempo. ¿Pruebas? Ya te he dicho que no tengo ni idea de qué es eso. ¿Se come? Ah, bueno, esa sería la voz que le pondría más. O bueno, sin tanto esfuerzo de Teddy, pues, ¿no? Porque la voz de Teddy es como que muy así, muy, tiene demasiada, emoción, pues, ¿no? Eliminar del grupo. ¿Cómo que eliminar del grupo? ¿What? ¿Solo podemos usar 3? No, ¿solo puedo usar 2? ¿2 miembros del grupo?
¿What? ¿Por qué? Si en el dungeon anterior estábamos todos junto con Yukiko, Kanji y los baños públicos. ¿Qué querrá decir? ¿Cómo que eliminar del grupo? What the fuck? Ya estoy lista esta vez. Esta vez también lo abordaremos. No entiendo eso de eliminar del grupo. A ver. No entiendo por qué hay un slot. ¡Oh! Oh, ok. Ahora sí aparecimos todos. What? Qué raro. Eso estuvo raro. Pero ¿por qué los quitaría del grupo? No entiendo por qué el juego me da esa opción. Siendo que pues apenas tenemos 4 miembros. Y 4 miembros únicamente podemos controlar. Pero bueno. Mucho cuidado. Ok. Ok, un nuevo dungeon entonces. ¿Cuánto vapor sale de este sitio? Pero entonces, ¿por qué un escalofrío recorre mi mullida espalda? Creo que me he resfriado. De poco me sirve la nariz ahora mismo. Kanji, ¿dónde estás? Respóndenos, dice Teddy. Es muy energética la voz que tiene Teddy. Uy, musiquita nueva también. Ok. Que está súper cool la música, ¿eh? Es como que un tipo de rock experimental. Es como punk experimental. ¡A la verga! ¿Y estos shadows? Están bien chistosos. Están gorditos y tienen una llave en medio. Ok, bueno, lo primero, averiguar qué tipo de debilidades podrían tener. Entonces, vamos con Izanagi. ¿Dónde está Izanagi? El Igor... No jodas, ¿no tengo a Izanagi? Pues al parecer no tengo a Izanagi. Ok, no tengo a Izanagi, pero tengo todavía cómo cubrir su elemento con Omoikane. A ver, vamos a ver. Uy, ya tiene bastante rato desde la última vez que estuvimos en combate. Así que sí extrañé el combate, la verdad. Ok, vamos a pegarle a los demás para ver qué tipo de debilidad podrían tener. Ok, no es electricidad, no es viento. Tal vez sea fuego. Oh, parece que sí. A menos que sea un crítico. Oh, ok, sí son débiles a fuego. Genial. Genial, entonces nos quitamos un poco el peso de que sea, bueno, de que tenga o no debilidad, pues, ¿no? Y como lo más importante en persona es ahorrar puntos especiales, pues nos vale verga que hayamos encontrado su debilidad si podemos atacar con habilidades físicas nada más. Uy, un crítico también. All out attack. Uy, quitó bastante, por cierto. No tienen demasiada vida, Bueno, al menos por ahora es el primer piso, de todas formas. Es como que es muy experimental este género, me gusta. Ajá, las baterías. Y luego la parte más como que con sintetizadores y así. Está súper cool, la verdad. Ok, el Shadow está por acá. ¡Ey! 3 enemies, but they're too slow. Ok, son lentos, pero son muchos. Eso no me gusta. Y cuando son muchos se hace más tedioso también poder averiguar sus debilidades y tal.
Ok, vamos con ataques físicos tal vez, nada más por ahora. Oye, que por cierto, la canción esta de combate es en inglés, pero te juro que no entiendo nada de lo que dice. No entiendo absolutamente nada. Y es que lo mismo me pasó y me pasa también con las canciones en inglés que son cantadas por gente que no habla naturalmente inglés. Y es un poco complicado poder entender qué es lo que dicen mientras cantan. Si no me hubiese aprendido ya la canción hace tiempo, huevón. A ver. Yukiko... Ok, vamos a intentar fuego de nuevo con Yukiko, pero aunque... Bueno, lo dudo de que vaya a funcionar. Ok. Bufu con Chie. Ok, no tiene debilidad a hielo, pero vamos a ver con viento tal vez. Oh, es débil a viento, genial entonces. No necesitamos más usar habilidades. Just one enemy left. Implica daño físico leve. Oh, ok, es resistente a daños físicos. A ver, déjame ver. Ok, sí tiene resistencia a daños físicos. Ok, y tiene debilidad a viento. Pero a ver, como es uno solo nada más. Oh, es que le quitamos muy poco daño. Este bro tiene un montón de resistencia. Ok, la única forma es derrotarlo con habilidades, huevón. Lo cual no está del todo cool, sinceramente. A ver. Ok. Oye, pero no me habían dado la habilidad de poder revivir con Yukiko. Maragi. No, pero no la tengo. Qué raro. Se supone que ya podía revivir gente. A ver. Si no me equivoco, yo también tengo habilidades. Viento. Fuego, ok. Sarasvati tendrá... No, es hielo nada más. Lakshi. Es hielo también. ¿El Igor? No, el Igor... no, a ver. Agi, a ver. Fuego, ok. Ok, necesito entonces un persona que tenga cobertura de viento. Poisma. Ok, vale. Entonces va a tocar que fusionar personas también. Ah, mierda. Quita un montón de vida, Ok. Quita bastante vida. Tiene bastante resistencia también. It's down. Let's go. Out of our way. A ver. Recuperar. A ver, uno más. Si es que sale algo interesante. 2 más, mitad del dinero. Ok. Sí me conviene, de hecho. Ok.
Ok, vale. Entonces seguimos aquí en el dungeon. Que por cierto vamos a curar a Yukiko. Listo. Ok. Sí, literalmente lo que es un sauna enorme. Este dungeon. La verdad es que no me esperaba un dungeon de este tipo. Que sea, bueno, con esta temática. Porque pues no parece ser para nada interesante un sauna. Pero ahora como que... hay un shadow de este otro lado también. Pero ahora sí, experimentándolo y tal, se ve bastante cool, de hecho. Me gusta... What the fuck? Ah, era el comodín este. Ah, se escapó. Ah, y se escapó también. Ah, fuck. No tengo cobertura de viento, huevón. Ok, el único que puede hacer algo aquí es Yosuke. Por ahora. Ok, genial. Me parece que el Shadow que me vio la última vez... sí... ¿Cómo se llama? Sí llegó a alcanzarme, porque creí que no me había alcanzado. Yuki-chan's showing no mercy. De nuevo, Bufu. Ajá. Aquí podemos agarrar todos incluso. Genial. Genial, huevón. Rapé espiritual. Ok. Supongo que el único problema en este dungeon es que saber si es que hay en la proximidad un Shadow es más complicadito de lo que era el anterior, pues, ¿no? Oh, es débil a fuego, ok. A ver. Hijo de puta, lo esquivó, huevón. Ok, vamos a darle a uno solo. Porque podría encargarme también con con el protagonista. Genial. Aquí podríamos hacer lo mismo, pues, ¿no? Ajá. Y como es uno solo ya, nada más, pues no es necesario. Ajá, podemos, disparo. Ok, quita un poco de vida. Por alguna razón le han agarrado manía también a Yukiko. Todos están atacando a Yukiko. Un persona nuevo. Ok, 2 más. Más dinero y el persona nuevo bueno, puedo elegir todos también incluso. A ver. ¿Qué de bueno tendrá este persona? Es Lilim. Se ve un poco diferente a la Lilim que yo recuerdo. Dice... es eléctrico. Mudo, oscuridad. Ok. ¿Algún persona que no me sirva del todo por acá tal vez? Esta persona ya lo había tenido, pues, ¿no? Antes. Entonces, vamos a reemplazarlo por este. Chi, subió de nivel, genial. Réplica. Una habilidad nueva. Réplica como como las batallas de rap.
Lo más probable es que réplica sea una habilidad doble que tiene este Chie ahora. Para poder atacar 2 veces, tal vez en un solo turno. Quiero creer. 3 enemies, but Ok. it's pretty. No tienen resistencia a... ¿Cómo se llama? A ataques físicos, pero hay que comprobar si es que no tienen otras 3 debilidades enemies. también. Let's get through this. Es resistente al viento. Ok, es bueno saberlo también. Son débiles al hielo, genial. Vale, son débiles al hielo Chie-chan's in entonces. rampage mode. Vale. A ver, vamos a probar la habilidad esta. No, era tal vez una habilidad pasiva. Claro, porque réplica no aparece aquí, weón. Ok, vale. Es una habilidad pasiva entonces. Chie-chan is Crítico. swatting them left and right. Someone finish it off! No tienen casi nada de HP incluso. Ok, genial, con un crítico de nuevo. Fuerza. Ok, más agilidad, más dinero. Pues hay un montón aquí entonces. Evitar encuentros. Más dinero. Ok, genial, huevón. Me imagino que... es la primera escalera que encuentro. Ok, no hay ningún Shadow por acá cerca. ¿Es la primera escalera o no? Sí, es la primera escalera, huevón. La verga. Vale, cada piso es más largo ahora. Ok, tal vez hayan reducido la cantidad de pisos, tal vez sean 5 nada más o solo 6. Anteriormente eran 7 o 8, si no me equivoco. Aún no hemos visto a Kanji. Maestro, ¿puedo preguntarte una cosa? Dice Teddy. ¿A qué se debe todo este vapor? ¿Tiene algo que ver con Kanji? Es que no tenemos idea. La verdad es que no lo entiendo. ¿Tú sabes algo? Creo que sé por dónde van los tiros. No, es que la verdad no tengo ni idea tampoco. No entiendo nada de nada. Así que hay cosas que ni el maestro alcanza a comprender. Ok. ¡Ey! Ok, estos bros son 3 débiles enemies, but they're too a... slow. ¿A fuego? Sí, débiles a fuego. Ok, de eso se encarga Yukiko entonces. Vamos a cambiar de persona. Vamos a ponernos a Lakshi, que es con quien más daño 3 hacemos. enemies. Let's get through this. A ver. Le bajó un culo de vida. ¿Tengo ataque múltiple con Yosuke también o no? No, es uno solo nada más. Voy a buscar las letras de esta canción, porque siento que la estoy cagando súper mal en no aprenderme la canción. Es que no, la verdad es que no le entiendo nada a la cantante. Y se supone que está cantando inglés. No, pero no es algo solamente de este juego, sino también me pasaba en Persona 5, entonces pues ni modo, hay que aprenderse las letras. A ver, vamos a darle a desmadre tal vez. Un crítico incluso. Ok. It's down. Good move, Chie-chan. Boom. Chie-chan is swatting them left and right. Ok, con eso acabaríamos entonces. Genial. Estuve masheando, no quería elegir eso, pero bueno. ¿Quién tiene poca vida? Yukiko y Chie, vale. Vamos a curarles entonces. Vale. Ok.
Oh, estos mobs It's están our muy turn pendejos, first. la verdad. There's 3 enemies. Fuego y este que era débil. Al viento, Wind is ok, the best vale. way. Hurry. Fuego y viento entonces. ¿Quién se puede encargar de esto? No, es que no tengo ninguna persona que tenga habilidades de viento por ahora. Ajá. Ok. Un ataque regular. 3 Bastaría. enemies. Let's get through this. Pero quien se lleva la mayor carga sí es Yosuke. 2 enemies down. Go to town, Fijo, voy Yosuke. a tener que encargarme de... ¿Cómo se llama? Que encargarme de fusionar personas porque necesito recuperar la... Oh, ok, vale, entiendo. Necesito recuperar lo que vendría siendo la versatilidad de elementos con el protagonista. Entonces necesito fusionar bastantes personas para poder recuperar y para tener la mayor cobertura posible de elementos. Ok. Ok, seguimos entonces. A ver. ¿Cuánto vamos de stream? Ya vamos casi por las 3 horas. Creo que sería bastante conveniente terminar en 10 minutos más, completando nuestras 3 horas fijas. Este persona tiene There's only pinta one enemy. de Go for a first strike. luchador y así, ¿no? Como si fuese luchador, o sea, de lucha libre, pues, ¿no? Ok, vamos a empezar el descarte de habilidades. A ver, vamos con Omoikane. Ajá, vamos a ver si es que tiene debilidad tal vez a la electricidad. No. Just 1 Vamos a enemy ver con left. Yosuke si es que no tiene a viento tal vez. Tampoco. Ok, vamos a checar con lo mismo con Chie al hielo. Y por último terminamos con Yukiko, pues, ¿no? Ok. No tiene debilidades a ninguna de las habilidades principales. Ok, vale. Eso es muy bueno saber, por cierto. Ok, seguimos. Ok, voy a hacer algo acá interesante. ¿Era vigorizar 2? Ok, sí, ok, vale. Genial. Hay algo adelante al parecer. Parece ser un cofre incluso. Pero hay un Shadow también aquí. Muy, muy cerca. Ok. Ok, ahora sí. ¡Ey! Estos bros de nuevo. 3 enemies, but they're too slow. Ok. Los otros son débiles a fuego y este es a viento. This one's easy. Son Just viento use- y fuego, ¿no? Ok, vale. 3 enemies left. A ver. No conviene, la verdad. Cortabrazos nada más. A la verga, 100. Y envenenado. No es envenenado, es miedo, creo. Pánico, creo que es. A ver. Ok, terminamos con eso entonces. Genial. Bueno, y repito, necesito... no quería mashear la puta madre de nuevo. Necesito recuperar la cobertura de elementos que tenía. Es muy, muy importante, huevón.
Es muy, muy importante. Escuché a Reaper, la puta madre. Puede aparecer en cualquier momento. Ok, vale, esto no es bueno. Ok, podemos subir ya de nivel. Encontramos la salida incluso. De todas formas, no es bueno que podamos escuchar a Reaper. Oh, estos son los mismos casi que habían en el dungeon principal. Bueno, de todas formas... no quería hacer eso. Oh, parece que no tienen... demasiada resistencia. Uy, un crítico incluso, dale pues. Ok, parece que de este tipo de Shadow sí podemos enfrentarnos sin ningún tipo de problema y sin siquiera molestarnos por averiguar si es que tiene alguna debilidad o no. Ok, vamos a por este persona que de hecho nos va a ser súper, súper útil. Para combinarlos con otros. Senri. Ok, vamos a reemplazarlo por este, pues, ¿no? Uy, subimos de nivel también. Genial. A ver, vamos a abrir este cofre. Se sigue escuchando al Reaper, la puta madre. Espero que no aparezca, la verdad. Estaría muy jodido. Sí, lo mejor es irnos a la segura. El Reaper puede aparecer en cualquier momento. Y no es la idea. Y es que tampoco, mira, hasta ahora no he sido capaz. No he visto nunca a Reaper. Y es que no tengo idea siquiera si es Reaper o no. Puede ser incluso hasta otro personaje. Pero más que todo sé identificar por el sonido de las cadenas, ¿no? Acaba de darme un escalofrío. Hay algo en este piso, mucho cuidado. Ok, vale. Vamos a ver qué hay por acá. Por alguna razón le dio miedo a Teddy. Esos shadows de tigres están súper cool. Qué buen diseño, huevón. A ver. Ok, aquí podríamos aplicar también lo que vendría a ser el descarte de habilidades. Creo que va a ser lo mejor incluso que podríamos hacer. A ver, vamos a verlo pues, ¿no? A ver. Oh, genial. Genial, es débil al elemento rayo. Ok, nada mal, vamos a usar elemento viento esta vez. Ok. No tiene debilidad a viento, entonces a ver. Vamos a ver lo mismo. A ver qué tal el hielo. Ok, tampoco hielo. ¿Qué tal fuego? Ah, mierda, probablemente sí tenga debilidad al fuego. Ok, los bufeo. Siempre puedo, quitarle los bufeos, la verdad. No me preocupa tanto eso. A ver qué puedo hacer aquí. Ok, vamos a utilizar una habilidad para ver si es que puedo matarlo de una. Ok, vale. Uno más. Un crítico. A la verga, 2 críticos en una, huevón. Ok, genial. A ver, vamos de nuevo con fuego. Ok, no tiene debilidad a fuego. Colmillos dobles. Ok. Vale, no quitan tanto daño. Y eso que tienen un bufeo de daño. Pero no parece estar del todo mal, la verdad. Pero a ver, ¿qué elementos hemos cubierto? Ok.
Ok, vamos a utilizar el elemento Just rayo one de una enemy vez. left. De nuevo también. Para ver qué tal. Ok, no tiene debilidad a ningún elemento It's a primario. weak opponent. This'll be easy. Ok. Como no tengo cobertura en los demás habilidades, elementos, pues con estos podríamos ocuparnos de ellos usando habilidades físicas nada más. Someone else's turn. A ver. Yikes, it's Genial. Genial, terminamos entonces ahí. there's no end to this. Ok. Resistir el viento. Ok, es una muy buena habilidad, de hecho. Another level for me. Yo es que he subido de nivel. Genial. A ver. Ya completamos nuestras 3 horas de stream. Ok. Creo que nada más terminemos de explorar este piso. Hay una presencia. ¿Será Kanji? A la verga. Ok. Lo más probable que se venga sea un sub-boss. Vamos a curar a todos. Y seguramente sea un mini-boss o un sub-boss. Y lo mejor que podríamos hacer ahorita mismo es escapar a el principio y regresar para cerciorarnos de que sí es un sub-boss. Volver a la entrada. Sí, volver a la entrada. Ok, voy a guardar la partida también. Genial, ok, regresamos entonces de una. Porque con eso terminaríamos también, pues, ¿no? El stream. Vamos a checar si es un sub-boss y enfrentárnoslo a ver qué tal está, pues. Que lo más probable es que nos vayan a papear. Espero que no. Pero si nos papean, va a ser sumamente rápido. Entonces, un comodín. No le voy a golpear. Si nos papean, pues no hay problema porque podremos continuar. Ok, genial. Dale, tenemos acceso directo entonces a lo que sea que haya aquí, pues, ¿no? Probablemente o nada más sea una cinemática posiblemente. Kanji! Es Kanji, mira. Oh, my. Thank you for your undivided attention. Ok. At last, I've penetrated the facility. Ajá. These images are coming to you live from inside this steamy paradise. But I've yet to have any charming encounters. Could this hot fog be the cause? It's like steam rising from sweat. My body's tingling with excitement. Está súper bizarro Kanji, la verdad. Solo hombres. El paraíso de la rosa del vapor. She's so wrong in so many ways. Oh, no. Y sí, concuerdo contigo, Yosuke. ¿Qué te puedo I decir? remember it being kind of like this on Yukiko's show too. Claro, Yukiko también tenía un tipo de show que involucraba un poco también temas tipo sexuales, pero no era tal vez tan explícito como lo es esta vez. No, it wasn't like this. O sea, sí, pero no. Those voices again. Wait, are they louder this time? Ajá. These voices. I was wondering whose they could be since it's only the victim in here. Is it the people watching outside? Puede ser. De todas formas, estamos fuera. Bueno, dentro de la TV. Y podrían vernos desde afuera, supongo, ¿no? You mean everybody who's watching the Midnight Channel? Claro. They're reacting to the show? Ujú. Yikes! If people are watching Kanji-kun now, he's gonna be a legend in a way he never intended. Exactamente, sí es cierto. Well, it's really his shadow, not him. But normal people won't know that. Eso es cierto, pues, ¿no? No hay forma de que se enteren de que solo es un shadow. The shadows are getting really restless. Ajá.
That elusive thing I truly yearn for. Will I finally find it here? Well then, onward and deeper to reach further realms of romance. Ok, esto es algo que no se nota en los subtítulos, pero por ejemplo en el doblaje, que es lo que yo principalmente estoy escuchando, no estoy leyendo tanto los subtítulos, hay una connotación que tiene kanji que habla demasiado, pero que demasiado en doble sentido. Algo que no se transfiere demasiado o del todo bien en los subtítulos. Entonces yo que estoy escuchando más que todo el doblaje, puedo darme cuenta de eso. De que tal vez... No, incluso si es que solamente alguien por ahí esté leyendo los subtítulos nada más, déjenme decirle que el doblaje es incluso mucho peor. Y nos pitos. Exactamente, justamente eso, ¿no? Pero en el doblaje es mucho más obvio. Está hablando como que demasiado en doble sentido. Let's get going, damn it! Leche. Kanji-kun! Le dijo Kun. That was his other self. It's trying to reveal his hidden feelings. Okay. It seems much worse than that time with Yuki-chan's shadow. Ajá. At this rate, it might end up getting bare naked. Oh, ok, esta vez el chiste sí lo tradujeron un poco de acuerdo, porque aquí Teddy dice bare naked, que significaría apenas con ropa, pues, ¿no? O apenas desnudo, o semidesnudo también podría ser. Y que lo hayan traducido como acaba en cueroso, pues se da a entender también, pues, ¿no? Y en el doblaje suele ser un poco más chistoso incluso o más efectivo el chiste, porque Teddy se supone que es un oso también, pues, ¿no? Dice, se viene pelea de espadas como el prota y Yosuke. Lo más posible es que sí suceda, huevón, qué miedo. No quiero seguir jugando. Bare naked? Bare naked. Oh man, here it comes. Was I supposed to laugh? Oh, ¿no entendió este chiste, Yukiko? No lo entendió. Oh, ok, solamente era una cinemática. Creí que nos íbamos a enfrentar a él. Bueno, podría salir de nuevo como para no tener que pasar por la cinemática de nuevo. Aunque bueno, creo que no sería del todo necesario, ¿no? Bueno, creo que con esto sería más que suficiente por el stream de hoy, pues, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos los que anduvieron por acá. Se aprecia muchísimo la compañía, sinceramente. Por ahí vi también que uno que otro viewer que no es regular del canal anduvo por ahí por ratos, pero está bien. Pues no se le obliga a nadie a andar por acá, pues, ¿no? Pero de todas formas me doy cuenta. Y claro, por supuesto también aquí agradecer a mis mods que siempre andan por acá. A Jason, que se ha quedado literalmente todo el stream, y también a Sama, que me imagino que debe estar más ocupado haciendo las últimas preparaciones de su stream, y a Observador, que también anduvo por acá en el stream, pues, ¿no? Dice, Sama dijo a las 11, ya falta nada para las 12, y mañana hay clases. Sí es cierto, pues, ¿no? De repente Sama está teniendo algunos contratiempos y así, pues, ¿no? Pero yo creo que ya debe estar a nada para hacer su stream. A ver. No, pues todavía no está en stream. Acabo de checar acá mi Twitch en el teléfono y no está en stream todavía, pero ya debe estar a nada Sama para iniciar su stream, pues, ¿no? Y bueno, pues de todas formas, Jason, si es que puede estar en el stream de Sama al menos un ratito, pues antes de que te acuestes a dormir para la escuela, pues
creo que Sama lo apreciaría, pues, ¿no? Me quedo dormido en su stream. Claro, lo podrías ver con el teléfono también ahí y seguro te vas a quedar dormido. Y bueno, pues, no, ya voy despidiendo el stream porque pues también tengo que ir a prepararme la comida, pues, ¿no? Y bueno, eso sería el stream. Eso sería todo por el stream de hoy. Jason, ahí nos vemos en el stream de Sama, pues, ¿no? Y bueno, me despido. Chao, chao. Me voy a la burger. Ahora sí, chao, chao.